¿Cómo están, gente de YouTube? Están con un nuevo video para el canal. Esta vez traigo la parte 3 o 4 de películas de terror. Espero que lo disfruten, ya casi llegamos a diciembre, ya de esta última semana, el lunes 1. Bueno, dejando eso de lado, vamos al video. Esta escalofriante historia comienza en 1968 con un par de chicas, Debbie y Camila, que se encuentran narrando su experiencia con una muñeca que adquirieron recientemente. Dicha muñeca, por lo visto, se movía sola, cambiando de habitación o cambiando la posición de sus extremidades, situación que inquieta a las dos jóvenes enfermeras, que le cuentan a Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores paranormales. Ed busca explicaciones lógicas a los eventos que han sufrido las chicas, porque primero deben descartar de que no se tratan de meras coincidencias o situaciones que se pueden explicar sin la necesidad de atribuírselo a algo paranormal. Sin embargo, las chicas insisten en que no hay manera lógica de justificar las cosas que han estado pasando en casa desde que recogieron a la muñeca. Por eso consideraron que la muñeca estaba poseída. Una de las jóvenes le explica a la pareja que contactaron con una medium, la cual les informó que en el apartamento donde viven ellas había fallecido una niña de 6 años, Annabelle Higgins, quien se sentía sola y le había agradado demasiado la muñeca. Ellos consideraban que la pequeña solo quería algo de compañía y hacer amigos, por lo que sintieron lástima por ella, permitiéndole el acceso a la muñeca para que pudiera vivir con ellas. Esa declaración desconcierta a Ed, aunque le permite continuar con la historia. Las chicas explican que a un inicio no había nada raro, pero a medida que avanzó el tiempo las cosas empeoraron, hasta que un día ambas regresaron a casa y se encontraron con un papel que tenía escrito "¿Me extrañaron?". Acto seguido pudieron observar a la muñeca sentada en el pasillo cuando ellas la habían dejado en la habitación. Esta tenía en la mano una crayola del mismo color del texto que estaba escrito en el papel, pero lo peor de la situación es que la habitación conjunta estaba destruida y con rayones por todas las paredes, con el mismo texto que estaba en el papel pero ahora escrito en el techo. Eso ocasionó que Debbie agarrara a la muñeca y sin preámbulos la botara a la basura, creyendo que así podría acabar con la situación, pero para su mala suerte, esa misma noche empezaron a escuchar fuertes ruidos proviniendo de la puerta principal. Cuando Debbie se despertó por el ruido, solo se encontró en la entrada un papel. Cerca de la habitación de Camila, de repente se escucharon fuertes golpes en otra habitación que tenían. Al abrirla, se encontraban con la sorpresa de que la muñeca estaba ahí. Camila les insiste a la pareja que las ayuden con la situación que están sufriendo porque están aterrorizadas. Ellos acceden encantados, pero primero le explican de que Annabelle Higgins no existe ni nunca existió, porque los fantasmas no tienen ese tipo de poder sobre poseer objetos. Quienes sí tienen esa capacidad son los demonios, y dado a la historia que ambos escucharon, se dieron cuenta de que aquel ente era bastante manipulador, por lo que ya deducían de qué se trataba. Lorraine es más explícita con lo que dice, informándole a las chicas de que el demonio no poseyó a la muñeca, sino más bien dio la sensación de que la muñeca estaba poseída al hacer que se moviera. El verdadero objetivo era entrar en las chicas, algo que lógicamente alarma a ambas jóvenes preocupadas por haber sido tan ingenuas. Después de todo, casi son víctimas del demonio. Se revela que lo visto era en realidad una grabación del caso de la muñeca Annabelle, ya que Ed y Lorraine estaban ofreciendo una charla sobre el tema en una universidad. En su exposición detallan cómo, después de haber intervenido en el caso con aquellas chicas, lograron que un sacerdote bendijera la casa y a sus habitantes. Gracias a esta intervención, la presencia perturbadora cesó y la familia dejó de ser atormentada por cualquier mal. Esta resolución ofrece un alivio y una explicación a los eventos extraños que habían estado ocurriendo, mostrando el impacto positivo de su trabajo en situaciones similares. Los espectadores comienzan a hacer preguntas, entre esas, interrogando por el paradero de la muñeca Annabelle. Lorraine informa de que la tienen custodiada en un lugar adecuado. Desde la década de 1960, Ed y Lorraine Warren son conocidos como los investigadores paranormales más famosos del mundo. Lorraine es una clarividente talentosa, mientras que Ed es el único demonólogo no ordenado reconocido por la Iglesia Católica. Ambos se dedican a resolver casos paranormales. Entre todos sus casos, sin duda, hay algunos que llaman más la atención que otros. Ahora nos ubicamos a 1961, en una granja en Harrisville, el nuevo hogar de la familia Perron, conformado por el matrimonio de Roger y Caroline, además de sus 5 hijas, Christine, Andrea, Nancy, Cindy y April. Toda la familia, a excepción de una de sus hijas mayores que tuvo que dejar al novio para poder mudarse, estaban contentos por la nueva casa porque era bastante grande, y como estaba ubicado en el medio de la nada, disfrutaban de un silencio que la ciudad no tenía. Todo iba bien, pero algo que sin duda es extraño es como el perro de la familia. Sadie no quería entrar al hogar aunque Roger se lo ordenaba. Al final, Roger desiste y la deja afuera. La familia comienza a desempacar todas sus pertenencias, buscando adaptarse lo más rápido que pueden a su nuevo hogar. Una de las
las más pequeñas de la casa, Cindy recibe la orden de su madre de buscar a su otra hermana pequeña llamada April, la cual está afuera en el jardín. Cindy va a buscar a su hermana, a la cual encuentra cerca de un árbol. April le informa que encontró algo de interés, tratándose de una cajita musical, pero como su hermana, Cindy, no tiene interés en eso, solo la lleva de regreso a la casa. Más tarde, las hermanas están jugando algo que consiste que una tendrá que buscarlas con los ojos vendados, mientras que las que se esconden deben ocultarse y dar pistas de su ubicación con aplausos. En el transcurso del juego, Christine encuentra a su hermana Nancy oculta en el armario de la casa. Al empujarla, rompen accidentalmente un tablón de la pared. El padre de familia, Roger, investiga lo que sucedió encontrándose que al retirar las tablas había un espacio del cual no le habían hablado, tratándose de un sótano que estaba lleno de basura y viejos muebles. Por lo visto, llevaba un tiempo abandonado porque estaba cundido de telarañas. Al final, el padre regresa con sus hijas y su mujer, explicando que revisará mejor el sitio mañana porque ya es bastante tarde en el momento. A su esposa le parece bastante raro que hayan sellado el sótano con unas tablas, pero la pareja no le da importancia a ese detalle. Lo siguiente que hacen es mandar a todas sus hijas a dormir, porque para ellos lo que encontraron ese día solo fue un espacio extra. Esa misma noche, Caroline se percata de la inquietud que afecta a su perra Sadie, quien no deja de ladrar desesperadamente a la casa. Caroline insiste en que no deberían dejar a la perra afuera, pero su esposo la tranquiliza al decirle que la perra tiene una cadena para que no se escape. Restándole importancia al comportamiento del animal, Caroline aprovecha la intimidad que tiene con su esposo para agradecerle por la casa que le dio a ella y a sus hijas, a sabiendas de que no fue un proceso fácil. Esa noche, sin duda, estrenan la casa. Al día siguiente, Caroline se despierta tras haber oído un extraño ruido durante la noche, solo para descubrir algo aún más inquietante, un repentino moretón en su pierna que no recuerda haberse hecho. El moretón, de un color oscuro y preocupante, añade una capa de misterio y alarma a la ya perturbadora situación en la casa, intensificando su preocupación y el sentimiento de inquietud. Pero las sorpresas no acaban ahí. Esa misma mañana descubre que en la habitación de una de sus hijas, por lo visto, había un fétido olor que desapareció después. Además, se percata de que todos los relojes de la casa se detuvieron justamente en la misma hora, las 3:07. Poco después se encuentra con su esposo, el cual estaba en el sótano de la vivienda, poniendo una bombilla para poder ver mejor en el sitio. Con una mejor iluminación, Roger sugiere que pueden revisar qué hay en ese sitio, ya que puede haber algo de valor o solamente basura que el anterior propietario dejó ahí porque ya no la quería. Caroline se retira para dejar a su esposo con la excusa de hacer café. Sin embargo, Roger decide quedarse para ver si puede activar la caldera y dar calor a la casa. Mientras Caroline prepara el café, su hija más pequeña, April, aparece en escena buscando a la mascota de la familia porque no la encuentra y quiere jugar con ella. Su madre le informa que debido a la resistencia que tuvo el animal para entrar, tuvieron que dejarla afuera, así que aprovechando que va a verla, le pide que también la alimente. En ese momento también llega su esposo, a lo que Caroline aprovecha para decirle sobre lo sucedido con los relojes de la casa, además de reprocharle lo rudo que fue la noche anterior, porque creía que el moretón que tenía en la pierna fue causado por su esposo de manera accidental. Pero Roger se desentiende de eso. Mientras estaban hablando de eso, April estaba buscando en el jardín a Sadie, encontrándose con la terrible escena del animal sin vida, algo que provocó que gritara del terror y llamara la atención de sus padres, que rápidamente fueron a socorrerla. Caroline también se horroriza al ver a Sadie en ese estado, porque hasta donde sabían su perra gozaba de buena salud. En paralelo podemos ver la casa de los Warrens, más específicamente el museo que poseía la casa. Ed entra no sin antes avisarle a su acompañante que no puede tocar nada y mostrarle al periodista todos los objetos de casos que han investigado, explicando que todo lo que hay en esa habitación ha sido embrujado, está maldito o fue utilizado en una especie de ritual espiritual. Ni siquiera los que parecen ser muñecos inofensivos pueden ser tocados porque puede transmitir alguna mala energía o maldecir a la persona que tocó el objeto. También aclara que cada mes un sacerdote los visita para bendecir la invitación. El periodista entonces quiere saber el por qué no sencillamente incineran el objeto. Ed entonces explica que de hacerlo solamente destruirán el conducto, por lo que es mejor tener al genio en la lámpara para que así no afecte a nadie más. El periodista ahora tiene curiosidad por la dichosa muñeca Annabelle. Ed se le enseña sin problemas, respondiendo las demás preguntas del periodista, pero el hombre hace una pregunta que tensa a Ed, pues se trataba de Lorraine. Según lo que había escuchado el hombre, Lorraine en una ocasión fue afectada mientras investigaban un caso paranormal. Ed aclara de inmediato de que ellos siempre son precavidos, pero lo que le pasó a su esposa en aquella ocasión sucedió durante un exorcismo. No pueden seguir hablando porque Ed descubre a su pequeña hija, Judy, en la habitación, así que su prioridad es sacarla de ahí porque sabe que está expuesta a ser influenciada por las cosas que hay ahí, y en parte tiene razón porque la nena tenía interés en particular por la muñeca. Después de que la niñera de la pequeña retira a Judy de ahí, Ed continúa con la entrevista que le estaban haciendo, no sin antes recalcarle a su hija nuevamente que no puede meterse en ese lugar por nada del mundo. Después de un rato, Ed concluye su entrevista. Luego va a ver a su mujer que está peinando a Judy. Ella está contenta por su nuevo vestido y porque se siente linda, así que se va a jugar. Lorraine interroga a su esposo sobre la entrevista. Ed le comenta que el periodista no parecía escéptico de las cosas que él le decía, lo que indicaba que podían escribir un buen artículo a favor de ellos, lo cual es algo inusual considerando que la mayoría los llaman locos o no creen en las cosas que ellos hacen. La situación se torna un poco tensa. Lorraine sospecha que
que Ed sigue culpándose por el evento que sucedió mientras ellos estaban realizando un exorcismo, así que le insiste que no debe culparse por lo que pasó ese día. Regresando con la familia Perron, quienes ese día tuvieron que enterrar a su mascota, se observa que a cierta hora los relojes en la casa vuelven a detenerse de manera inexplicable. Este fenómeno marca el regreso de los eventos extraños, creando una atmósfera de inquietud y desconcierto. La sincronización de estos incidentes con la reciente pérdida de su mascota intensifica el ambiente perturbador, sumergiendo a la familia en una creciente sensación de que algo sobrenatural está ocurriendo en su hogar. Todo comienza cuando Christine siente un tirón en los pies, pero pronto descubre que se debe a su hermana Nancy, que medio dormida estaba jugando con ella sin darse cuenta del efecto. Aunque al principio no le prestó mucha atención al incidente, Christine no deja pasar la oportunidad de reprocharle a su hermana que no se tirara gases, ya que el mal olor había impregnado la habitación, contribuyendo a una atmósfera aún más incómoda. La situación, aunque trivial en apariencia, refleja un momento de tensión y descontento en medio de un entorno ya cargado de inquietudes. Nancy niega las acusaciones de su hermana Christine, pero sin mucho entusiasmo para refutarla, decide no continuar con la discusión. Ambas, cansadas y algo desinteresadas en el conflicto, optan por ignorar el incidente y continúan durmiendo, desentendiéndose de lo ocurrido. La falta de resolución en su pequeña disputa resalta la atmósfera de indiferencia que rodea la situación en la casa, a pesar de los crecientes eventos extraños que afectan a la familia. Sin embargo, las niñas no son las únicas que experimentan eventos extraños. El padre, Roger, que estaba descansando en su despacho, se despierta abruptamente al comenzar a escuchar ruidos inquietantes. Los sonidos inexplicables interrumpen su tranquilidad, aumentando su preocupación y el sentimiento general de malestar en la casa. La perturbación en su descanso subraya la creciente intensidad de las anomalías que afectan a toda la familia, haciendo que la atmósfera en el hogar se vuelva aún más tensa y desconcertante. Los ruidos, que progresivamente se hacen más fuertes y perturbadores, llevan a Roger a investigar el origen de tales sonidos. Salió al pasillo siguiendo el creciente clamor y observó con creciente inquietud cómo la puerta del fondo se abría lentamente por sí sola. La escena, cargada de un aura inquietante, intensifica el misterio y el malestar en la casa, impulsando a Roger a descubrir qué está causando estos fenómenos inexplicables. Como Roger se siente decidido y no se deja llevar por el temor de que pueda haber algo demoníaco detrás de la puerta, se dirige hacia ella con una actitud resuelta. Cree que siendo una casa antigua, el problema podría ser simplemente que las bisagras ya no funcionan como deberían. Con esta explicación racional en mente, decide abrir la puerta en su totalidad, con la esperanza de resolver el misterio de los ruidos y de la puerta que se abría sola. Los ruidos de golpes continúan, y ahí se da cuenta que provienen del segundo piso, pero al momento de ir para allá se encuentra con su hija Andrea, algo que sí lo sorprendió bastante. Andrea explica que Cindy, su hermana, está nuevamente de sonámbula y está en el cuarto de ella, golpeando su cabeza contra las puertas del armario que está en ese cuarto, algo bastante extraño porque Cindy nunca había hecho eso. Su padre no le ve lo raro al sonambulismo. Él va y coloca su mano en la frente de su hija para evitar que se siga golpeando y luego busca conseguir que regrese a la cama, acompañándola para garantizar que esté segura. Roger manda a su hija Andrea a dormir una vez que se lleva a Cindy, pero Andrea está bastante aturdida por lo reciente. Al día siguiente, Roger le cuenta de lo sucedido en la noche anterior a su esposa, que justo salía de la ducha mientras él se cepillaba los dientes en el baño, pero cuando ve a su mujer se percata que tiene otro moretón en la espalda. A los dos les parece bastante raro eso. Roger entonces le sugiere que vaya al médico para ver de qué se trata, y así estaría más tranquilo si se informan. Caroline se despide de su esposo, quien debe ir a trabajar, asegurándole que irá a consultar al médico. Al salir de casa, Roger se encuentra con una situación extraña. Una paloma se ha estrellado contra la ventana, rompiéndose el cuello. Las niñas también abandonan el hogar para asistir a sus clases, por lo que Caroline se queda en casa con April ese día. De hecho, al ir a ver a su hija, la encuentra hablando sola. Más bien, está conversando con una cajita musical, pero April afirma que está hablando con su amigo llamado Rory. April explica que su nuevo amigo se comunica con ella a través de la cajita musical. Para verlo, debe darle cuerda a la caja y lo verá a través del espejo, parado detrás de ella. Intrigada, su madre sigue las instrucciones para ver al mencionado niño. La inquietante melodía comienza a sonar, dejando a Caroline en expectativa, quien creía que vería al niño, pero en cambio recibe un susto de parte de su hija. Después de casi darle un infarto, la niña propone jugar al escondite para pasar el rato, propuesta que Caroline acepta. Sin embargo, este no es el típico escondite. En este juego se venda los ojos de quien va a buscar y se le da un giro antes de comenzar a buscar. Además, se dispone de 3 aplausos para ubicar a los que se están escondiendo. A ciegas, la madre comienza a contar hasta 10 y luego se dispone a buscar a su hija por la casa. Inicia con un aplauso para orientarse y el sonido la lleva hasta la habitación de su hija Andrea. Allí solicita otro aplauso al escuchar la puerta del closet abrirse, y efectivamente un aplauso proviene desde el interior del closet. Sin embargo, como Caroline tiene los ojos vendados, no puede ver que unas pálidas manos han producido ese aplauso. Nada que ver con su hija. No solo eso, sino que aunque escucha una respiración, no es la de su pequeña. Un ruido en otro lado la hace quitarse la venda, encontrándose con un closet vacío. Por más que busca, no encuentra a su hija, que para colmo aparece entrando en la habitación y declara que estaba escondida en el cuarto de Christine y Nancy. Caroline no le da más vueltas al asunto, aunque le resulta bastante extraño lo sucedido. Esa misma noche, al llegar Roger, Caroline escucha cómo conversa con su jefe para solicitar nuevas rutas debido a problemas financieros. No le alcanza para cubrir el seguro del tráiler que utiliza para trabajar y mantener a sus hijas. Dado que necesita el dinero, hará un viaje largo a California que durará una semana. Esa noche
noche en la habitación de Christine y Nancy, la primera siente nuevamente un tirón brusco en los pies. Al principio lo ignora creyendo que es su hermana Nancy. Sin embargo, dado que uno de los tirones fue muy violento, se despierta exaltada al darse cuenta de que su hermana no era quien la estaba molestando porque Nancy estaba tranquilamente dormida en su cama. Christine revisa debajo de la cama en busca de algo que explique lo que está ocurriendo. No encuentra nada, salvo que la puerta de su cuarto se está cerrando sin motivo aparente. La joven observa fijamente algo oculto entre las sombras detrás de la puerta y comienza a hiperventilar. Trata de llamar a su hermana para que vea lo mismo que ella, pero Nancy, al despertarse, no entiende nada, ya que, a diferencia de Christine, no ve a nadie en la habitación, aunque Christine insiste en que hay alguien detrás de la puerta. Nancy intenta calmar los temores de su hermana al demostrarle que no hay nada allí. Se levanta de la cama para ir detrás de la puerta y, aunque no ve nada, percibe un desagradable olor fétido. Christine está horrorizada, pues puede ver claramente que la figura está detrás de Nancy. Nancy se da vuelta y la puerta de la habitación se cierra abruptamente. El grito de terror de Christine es suficiente para despertar rápidamente a sus padres, Caroline y Roger, quienes acuden a ver qué está pasando con su hija. Al llegar, encienden las luces y Christine les explica lo que vivió. Sin embargo, Roger revisa la habitación y efectivamente no encuentra nada ni a nadie. Además, Nancy tampoco vio nada, pero Christine seguía temerosa, insistiendo en que había alguien allí, ya que incluso escuchó a esa persona decir que quería ver muertos a todos. Por otro lado, en casa de los Warren, después de jugar un rato con su hija Judy, Lorraine se da cuenta de que su esposo está a punto de salir. Intrigada, le pregunta a dónde planea dirigirse, a lo que Ed responde que simplemente va a la tienda a comprar algunas cosas. Al menos esa es su excusa. Sin embargo, Lorraine no le cree. Sabe que su esposo le está mintiendo y le recalca que no debería esforzarse porque en 15 años de matrimonio nunca ha podido hacerlo. Ed, resignado, confiesa que ha recibido una solicitud del padre gordo para que revisen un caso en el que se necesita apoyo para determinar si se trata de una entidad espiritual o si tiene una explicación lógica. Lorraine se suma de inmediato a su esposo, a pesar de que pone algunas objeciones. El motivo de su preocupación es que teme que lo que ocurrió en aquel exorcismo vuelva a suceder. Lorraine comprende la preocupación de su esposo, quien además sugiere que deberían hacer una pausa en su vida dedicada a espíritus, posesiones y exorcismos y considerar escribir un libro, tal como habían discutido anteriormente. Lorraine le recuerda que en su noche de bodas fue el propio Ed quien dijo que Dios los unió por una razón, y ella siente que esa razón no era para escribir un libro, por lo que cree que está bien continuar con su labor. Ambos asisten a la casa que sufre del supuesto hostigamiento fantasmal y descubren que no se trata de lo que pensaban. Los afectados creían que la casa estaba embrujada debido a los constantes sonidos y al crujido de la madera. Sin embargo, se dieron cuenta de que, al tratarse de una casa vieja, el viento hacía que la madera se expandiera y, junto con otros factores, provocaba un sonido que se propagaba por toda la casa debido a las tuberías. Explican que no hay ningún fantasma y que, en general, siempre se puede encontrar una explicación lógica para ciertos eventos. Volviendo a los Perron, Caroline sigue sufriendo de moretones que aparecen espontáneamente en su cuerpo. Durante una visita al médico se explicó que los moretones probablemente se deben a una deficiencia de hierro, por lo que tendrá que tomar un medicamento que aumente los niveles del mineral. Estando sola en casa, además de la presencia de sus hijas, comienza a doblar la ropa hasta que escucha un extraño ruido. Caroline pensó que el ruido provenía de sus hijas, a quienes regañó por estar despiertas tan tarde. Sin embargo, al revisar se dio cuenta de que todas sus pequeñas estaban dormidas. A pesar de esto, el ruido continuaba. Su corazón casi se sale del pecho cuando un sonido más fuerte retumbó. Se trataba de las fotos que habían colgado en la escalera, ya que repentinamente se habían caído todas sin motivo aparente. Caroline va a revisar, aprovechando para inspeccionar también la planta baja en busca de cualquier cosa que pudiera estar causando el ruido. En ausencia de su esposo, los eventos extraños comienzan a ocurrir con mayor intensidad y frecuencia, destacando el hecho de que todos los relojes se detienen a las 3:07 de la madrugada. De hecho, a partir de esa hora es cuando comienzan a escucharse los ruidos extraños. En esta ocasión, Caroline escucha unas palmadas y se da cuenta de que provienen del sótano, cuya puerta se abrió mágicamente. Decide investigar, se asoma un poco pero no ve nada. Sin embargo, no está dispuesta a bajar y en cambio amenaza con encerrar a quien quiera que esté allí. Pero en lugar de eso, ella termina encerrada, ya que la puerta se cierra bruscamente y el golpe la hace caer por las escaleras hacia el sótano. Allí escucha la voz de un niño que le pregunta si pueden jugar a las palmadas. Grita horrorizada, pero nadie la oye ya que su esposo se había marchado a trabajar y sus hijas estaban dormidas. Justo en ese momento, Andrea observa que Cindy está sufriendo de nuevo de sonambulismo, así que la lleva a dormir con ella. Al escuchar unos ruidos provenientes del armario, decide investigar y se percata de que encima del mueble hay una horrible entidad que salta sobre ella para atacarla. Mientras ocurre todo este caos, Roger llega a la casa, saca a Caroline del sótano y ve a sus hijas. Exige de inmediato una explicación. En una charla que estaban dando los Warren en una universidad, relatan su experiencia con Maurice, a quien tuvieron que exorcizar. Un hombre que ni siquiera terminó la primaria había hablado latín con gran fluidez, incluso al revés. Explican que su padre abusó de él y lo torturó de diversas maneras en numerosas ocasiones. Exponen cómo, durante el exorcismo, el hombre había llorado sangre y aparecieron cruces en su estómago sin razón aparente. En esa charla buscan explicar cómo funcionan las posesiones. Es entonces cuando, al finalizar la charla, Caroline logra contactarse con Ed y Lorraine Warren para pedirles ayuda para ella y su familia, debido a la entidad que amenaza la seguridad de su hogar. Al principio, Ed no está convencido, pero Lorraine acepta por ambos y así inician una investigación para recabar pruebas que demuestren si la
casa está poseída. En caso de que sea necesario un exorcismo, necesitarán una previa autorización de la iglesia. Caroline les presenta a su familia al llegar a casa y Roger se une a su esposa para explicar a los investigadores lo que está sucediendo. Desde el principio, ambos investigadores se inclinan hacia la posibilidad de que se trate de una entidad demoníaca. Lorraine está convencida de que se trata de algo maligno debido a la cantidad de presencias negativas que percibe. Se da cuenta de que uno de los espíritus que habita la casa se ha adentrado en la familia, alimentándose de su miedo. Mientras investigan el pasado de la propiedad, descubren que la casa perteneció a Bathsheba Sherman, una mujer acusada de brujería durante el siglo XVIII. Se dice que ofreció a su hijo al diablo como sacrificio antes de ahorcarse, maldiciendo a todo aquel que entrase en su propiedad. La extensión original de la propiedad era de 200 acres, pero el terreno fue dividido en parcelas más pequeñas, en las cuales también se produjeron hechos trágicos como asesinatos y suicidios, añadiendo más tragedias asociadas a la propiedad. Una vez regresan a la granja, los Warren traen a su equipo con los recursos necesarios por un hoyo hacia el sótano para continuar con la investigación. Cindy vuelve a caminar dormida y gracias a ella descubren un acceso secreto detrás del armario en la habitación de Andrea. Lorraine accede a este acceso pero acaba cayendo por un hoyo hacia el sótano, donde se encuentra cara a cara con el espíritu de una mujer, la misma Bathsheba. Mientras tanto, Nancy es atacada por una fuerza invisible que la tira y arrastra violentamente por el cabello, obligándola a cortar un mechón para que la entidad la soltara. Tras todos estos eventos, los Perron deciden mudarse a un motel mientras los Warren completan la investigación y llevan las pruebas a los miembros de la iglesia con la esperanza de obtener su aprobación para realizar un exorcismo en la propiedad. Para su desilusión, los párrocos recalcan que antes de proceder deben recibir órdenes del Vaticano, pero los problemas persisten, esta vez con los parapsicólogos, ya que el espíritu de Bathsheba intenta atacar a la hija de los Warren, Judy, a través de Annabelle, atrayendo a la niña al museo de objetos que tienen en casa. Afortunadamente, Ed y Lorraine llegan a tiempo para salvar a Judy antes de que sufra algún daño. Después de esto, Caroline, poseída por Bathsheba, lleva a Christine y April de vuelta a la casa con la intención de realizar un sacrificio. Ed y Lorraine encuentran a Caroline en el sótano tratando de apuñalar a April. Tras atar a Caroline a una silla, Ed se ve obligado a realizar el exorcismo él mismo, al darse cuenta de que no hay tiempo para esperar a un sacerdote. Ed empieza y durante el proceso es atacado por Bathsheba. Aunque Caroline logra escapar e intenta matar a April, Lorraine impide que lo haga al rememorar un recuerdo especial que compartió con su familia. Esto permite a Ed completar el exorcismo, salvando a Caroline y a April. Al regresar a casa, Lorraine le informa a Ed que han recibido un mensaje confirmando que la Iglesia Católica ha aprobado la realización del exorcismo. También tienen otro caso para investigar en Long Island. Antes de irse, Ed añade la caja de música de la casa de los Perron a una colección de artículos que él y Lorraine han guardado de casos anteriores. Al salir, inexplicablemente la caja de música se abre sola y comienza a sonar. Continuamos con los expedientes Warren, ubicándonos 5 años después de los eventos ocurridos con la familia Perron. En esta ocasión, la pareja se encuentra en la célebre casa de Amityville, cuya notoriedad no es precisamente la mejor, ya que está marcada por el trágico incidente que ocurrió en el lugar. Están allí porque 2 meses antes de asumir el caso, la familia Lutz, que vivía en la casa, había huido alegando que estaba embrujada y que ocurrían fenómenos extraños. A raíz de esto, la iglesia contactó a los Warren para solicitar su ayuda. Dado que son reconocidos expertos en lo paranormal, se consideraba que podían confirmar los fenómenos y actividades paranormales que la familia insistía que ocurrían en la casa. Por ello, los Warren, junto con su equipo, se trasladaron al sitio. Lorraine es la principal encargada de establecer contacto con cualquier entidad presente mediante una sesión espiritista, acompañada de su esposo y otros colaboradores. Una vez confirmada la preparación y asegurado que todo está en orden, se inicia la sesión con el propósito de identificar los espíritus extraños que pueden habitar en la casa. Un año antes de que la familia Lutz se mudara a la propiedad, en ese mismo lugar había tenido lugar una tragedia perpetrada por Ronald DeFeo, un joven de 23 años que, utilizando un enorme fusil, acabó con la vida de sus padres y de sus 4 hermanos a sangre fría mientras dormían. Acusado y condenado por el parricidio, el joven alegó durante el juicio que unas voces en la casa lo habían impulsado a cometer los horrendos asesinatos. Con la sesión espiritista se espera esclarecer si el crimen grotesco fue resultado de una simple ira o si había algo más siniestro detrás de escena, una fuerza demoníaca que lo manipuló, tal como había declarado en el juicio. Lorraine se transporta al otro lado, mientras su cuerpo físico permanece en la mesa junto a los demás. Lo primero que escucha es un fuerte disparo, por lo que comienza a investigar la casa. En la primera habitación que encuentra, al entrar observa a 2 personas, un hombre con una herida de bala que resulta mortal y una mujer sentada en la cama, mirando fijamente a la nada. De repente, la mujer observa a la medium y empieza a gritarle a Lorraine. En ese instante, ella simula cargar un fusil y dispararle, ya que está interpretando el papel de Ronald, recreando la masacre de ese día. Una vez que Lorraine, encarnando a Ronald, acaba con la vida de sus padres, se dirige hacia la habitación de sus pequeños hermanos, quienes desafortunadamente sufren el mismo destino que sus padres. La tragedia no termina ahí, ahora se dirige a la habitación de su otra hermana y también le arrebata la vida mientras ella duerme. Entonces Lorraine vuelve en sí y recupera el control de su cuerpo, alarmada por todo lo que está presenciando. La escena es sin duda traumática y le cuesta retomar el aliento, algo que también afecta a su cuerpo físico. Ed, al notar el estado angustiado de su esposa, insiste en acabar con la sesión. En ese momento, Lorraine observa a un niño pequeño con los ojos blancos asomándose y mirándola fijamente.
lentamente, hasta que baja corriendo por las escaleras. Lorraine decide seguirlo, aunque pronto pierde su rastro y solo encuentra la habitación donde se está realizando la sesión espiritista. El niño aparece detrás de una puerta que se abre sola y parece estar intentando enseñarle algo a Lorraine, por lo que ella quiere seguirlo. La mujer evita que su esposo detenga la sesión espiritual porque está decidida a ver lo que el pequeño quiere mostrarle. Ella lo sigue hasta el sótano, un lugar lleno de objetos extraños, pero se guía por la risa del niño para encontrarlo. Finalmente, el infante aparece detrás de ella, acompañado también por los 3 niños que fueron ejecutados, revelando que este pequeño es el cuarto hermano de Ronald. Los espíritus miran fijamente en una dirección y Lorraine también observa hacia ese lugar. Allí solo hay algo cubierto por una manta. Al volver la vista hacia los niños, estos desaparecen abruptamente. Lorraine descubre lo que estaba oculto bajo la manta. Se trata de un espejo. Sin embargo, al reflejarse, no ve nada de interés, al menos en un inicio, porque de repente aparece la silueta de una monja. Lorraine, al voltear, no ve a nadie, pero cuando se gira al espejo la ve nuevamente reflejada, aunque más cerca que antes, así que vuelve a hacer lo mismo. Se gira, como era de esperarse, no se encuentra con nada. Sin embargo, en el momento que otra vez observa hacia el espejo, se encuentra cara a cara con la espeluznante monja, la cual la ataca ahorcando su cuello, pero se trata de una especie de manipulación de la cual Lorraine se escapa rápido, ya que la bendita monja hizo que ella misma se ahorcara. De repente, una pila de sillas cae revelando a una figura mayormente opacada por la oscuridad, la cual es atravesada violentamente. Se puede distinguir que se trata de su esposo, y tal evento anunciaba la muerte del mismo. La situación escandaliza a Lorraine, quien no puede evitar gritar del espanto. Es entonces ahí que Ed decide acabar la sesión y sacarla de ahí. Lorraine apenas ve a su esposo, se aferra a él en llanto. Todavía no tiene la calma suficiente para explicarle lo que ha visto, pero una vez que puede hacerlo, de inmediato le dice a su esposo que no quiere estar así de cerca del infierno, como se sintió con esa sesión que acababan de hacer. La investigación de Ed y Lorraine Warren sobre el caso de Amityville desató una tormenta mediática y los catapultó al ojo público. Mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, en Enfield, se desarrollaba un fenómeno que muchos compararían más tarde con Amityville y que arrastraría a los Warren a uno de los casos más diabólicos que han experimentado. Transcurrido un año, 1977, nos vamos a Enfield, Londres, a una escuela primaria donde hay un montón de niños jugando y correteando. Ahí se encuentra Janet Hodgson, que estaba hablando con su amiga Camila, la cual le contaba cómo planeaba fugarse de casa para reunirse con un chico, imitando a Janet para fugarse también y que la acompañe. Sin embargo, la niña se niega porque sabe que si su madre descubre que hace eso, tendrá problemas graves, pero su amiga solo sugiere que no la atrapen al hacerlo. Mientras se fuma un cigarro que momentáneamente le pide a Janet que se lo sostenga, ella le regresa una tabla espiritual que hicieron antes para contactarse con seres del más allá. Sin embargo, Janet es sorprendida por la directora, quien la regaña por tener el cigarro. Tras enviar a las niñas a clases, las cuales se van a regañadientes, la directora aprovecha el momento para darle una calada al cigarro antes de tirarlo y entrar también a la escuela. Después de clases, Janet se reúne con sus hermanos, Margaret, Johnny y Billy, siendo este último tartamudo. Janet le pregunta a su hermana cómo le fue en el día y Margaret responde de manera vacilante, dando pocos detalles y prometiendo explicar más tarde. Mientras los hermanos se dirigen a casa, un grupo de matones se burla cruelmente de Billy debido a su tartamudez. Janet intenta intervenir para defenderlo, pero también se convierte en el objetivo de los ataques despectivos de los bravucones. En ese preciso momento, Camila hace su aparición para proteger a su amiga, llegando a enfrentarse valientemente a los matones y empujando a uno de ellos para que deje de molestar. Janet agradece la ayuda y Camila le dice que Billy no debe prestar atención a personas así. Al llegar a casa, encuentran a su madre, Peggy Hodgson, nerviosa mientras habla por teléfono debido a problemas económicos. No puede pagar el alquiler porque su dinero no alcanza y tiene 4 hijos que mantener. Además, el padre de los niños no ha contribuido con pensión alimenticia y la situación parece desesperada. Cuando los hijos llegan, Peggy cuelga el teléfono, no para recibirlos con calidez, sino porque está a punto de reprender a Janet, ya que recibió una llamada de la directora informándole que Janet estaba fumando. Esto desencadena una discusión entre madre e hija. Janet insiste en que no fue así como ocurrieron las cosas. Billy se une a la discusión, pero solo para preguntarle a su madre si compró galletas, mientras que Johnny también interviene, avivando el conflicto al afirmar que todos en la escuela sabían que Janet estaba fumando junto a Camila. Janet se enoja con Johnny al escuchar que este afirma que ella estaba fumando con su amiga, cuando en realidad solo estaba acompañándola. La madre, Peggy, le recuerda a Janet que ya tiene suficientes problemas y que no necesita sumar más. Además, le dice a Billy que no ha comprado las galletas ya que no tienen dinero, lo que confunde a Billy porque ella le había dado una galleta. Peggy había usado el dinero que normalmente guarda para cigarros y compró el dulce. Mientras el caos familiar se desata, Margaret es la única que decide desconectarse del conflicto y se va a su habitación. Al anochecer, Margaret ordena a su hermano Johnny que deje de jugar con un carrusel para que se cepille los dientes y se prepare para dormir. Billy, que estaba jugando en su área, recibe una galleta de su madre. Una vez que Peggy ha enviado a sus hijos a dormir, Margaret entra en la habitación que comparte con Janet y la encuentra inmersa en el juego con la tabla Ouija que había confeccionado junto a su amiga Camila. Intrigada por el objeto, Margaret se sienta a jugar con ella después de que Janet le insiste en que la tabla realmente funciona, afirmando que los espíritus que han contactado han respondido a varias preguntas de manera sorprendente. Margaret, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, decide unirse al juego para ver por sí misma si la tabla puede ofrecer alguna respuesta interesante. Sin
embargo, cuando Janet pregunta sobre su padre, quien no ha regresado a casa en mucho tiempo, la tabla Ouija no ofrece ninguna respuesta. Este silencio desanima a Janet, y su hermana, al notar su frustración, sugiere que no deben tomarse demasiado en serio un juego tan trivial. Margaret le aconseja que no le den mayor importancia a la tabla y que no se dejen afectar por un simple pasatiempo que, en su opinión, no tiene verdadero valor o significado. Esa misma noche, Janet se despierta en medio de la sala, escuchando extraños ruidos, pero no pasa nada más. Por otro lado, Margaret se despierta en mitad de la noche al escuchar fuertes golpes en la puerta. Al no ver a su hermana en la cama, piensa que podría ser Janet, pero al abrir la puerta no encuentra a nadie. Justo en ese momento, Janet aparece en la habitación, por lo que Margaret vuelve a pensar que los golpes fueron causados por su hermana, quien negó la acusación. Al día siguiente, Peggy está lavando ropa mientras conversa con una amiga, que curiosamente también se llama Peggy. Durante la charla, le relata el incidente del día anterior con Janet y la tabla Ouija. Su amiga le responde con calma, insistiendo en que se trata simplemente de una etapa pasajera y que no debe preocuparse ni darle tanta importancia al asunto. Le aconseja que no se deje llevar por las inquietudes que pueda causar un juego infantil y que, en su opinión, pronto todo volverá a la normalidad. Peggy reconoce en parte que su amiga tiene razón al decir que el comportamiento de Janet no es una cuestión de maldad, sino que probablemente esté relacionado con el impacto emocional que la partida de su padre ha tenido en ella. A pesar de que intenta convencerse de que todo mejorará, la situación parece complicarse cuando, en medio de la conversación, la lavadora se detiene debido a un problema con la tubería. Mientras tanto, en el show de televisión Becky Rivers, los Warren están allí para hablar sobre los eventos en Amityville. También está presente Steven Kaplan, un escéptico que pone en duda la validez de la investigación de los Warren. Kaplan argumenta que la investigación fue una farsa creada por la familia Lutz para obtener beneficios publicitarios y generar controversia. Ed interviene señalando que no es la primera vez que enfrenta a personas que desacreditan el trabajo de él y de su esposa. Kaplan continúa insistiendo en que todo lo que hacen los Warren es una ilusión, describiendo el trabajo de Lorraine como meramente soplar humo y apagar inciensos, y el de Ed como solo ver maldiciones en las casas. La discusión se calienta tanto que después del programa, Ed continúa visiblemente molesto por la falta de respeto hacia su trabajo y la manera en que los escépticos descalifican sus esfuerzos por informar al público sobre lo paranormal. Lorraine interviene para calmar a su esposo, recordándole la importancia de mantener la compostura y de preservar una imagen digna. A pesar de las críticas, con suavidad le recuerda que su profesionalismo y paciencia son cruciales para enfrentar las dificultades y seguir adelante con su labor. De vuelta con los Hodgson, Billy y Janet están jugando con un carrusel que emite una melodía mientras disfrutan de unas galletas. Intentan cantar la canción del hombre encorvado como una forma de ayudar a Billy a mejorar su tartamudeo. A pesar de sus esfuerzos por mantener el ánimo alto, el ambiente en la casa sigue siendo tenso y la situación se vuelve cada vez más complicada debido a los extraños eventos que comienzan a ocurrir. La presencia de fenómenos inexplicables añade una capa de inquietud, haciendo que el hogar, en lugar de ser un refugio, se sienta cada vez más perturbador. Finalmente, Billy logra terminar la canción sin tartamudear y recibe una galleta como premio, mientras Peggy aplaude el esfuerzo de su hijo. Después de que Peggy manda a sus hijos a la cama, advierte a Billy sobre no comer demasiadas galletas para evitar tener sed durante la noche. Sin embargo, Billy, ignorando el consejo, se come todas las galletas y a medianoche se despierta sediento. Va a la cocina a buscar agua y al mirar por la ventana del fregadero, nota que un columpio en el jardín se balancea por sí solo, lo que le genera una sensación inquietante. Mientras tanto, Janet está teniendo una pesadilla intensa que perturba su sueño. La situación se agrava cuando Margaret se levanta y trata de despertarla sin éxito. La pesadilla de Janet se vuelve más perturbadora cuando una voz grave y escalofriante empieza a hablarle, advirtiéndole que Billy estará en peligro, porque al igual que planea hacer con la madre, le romperá el cuello si no abandonan la casa, la cual le pertenece al espíritu que se manifiesta. Margaret inicialmente piensa que los sonidos provienen de la voz de Janet, que se está alterando por el sueño y le pide que se calme. Cuando Janet se levanta y empieza a pelear con una presencia invisible, comienza a escuchar la voz del anciano, que reclama la casa como suya. Al prender la luz, no encuentra a nadie y Janet vuelve a acostarse. Margaret también regresa a su cama, pero deja la luz encendida por precaución. En otro rincón de la casa, mientras Billy regresa a su cuarto, tropieza con uno de sus juguetes que había dejado en el pasillo. El ruido despierta aún más su inquietud, pero logra apagar el juguete y guardarlo en la pequeña carpa que tiene en el pasillo antes de regresar a su habitación, aún perturbado por lo que ha visto. Al acostarse, Billy empieza a escuchar ruidos provenientes de la carpa en el pasillo, pero decide ignorarlos. Sin embargo, se alarma cuando el juguete que había guardado en la carpa y que había apagado vuelve a sonar. Con gran valentía se levanta y vuelve a colocar el juguete en la carpa, tratando de no hacer ruido para no despertar a nadie. Pero al hacerlo, el juguete no solo sigue sonando, sino que también escucha los aterradores gritos de un anciano provenientes de la tienda de campaña, lo que lo aterroriza profundamente y hace que se aparte lo más rápido que puede. En pánico, Billy comienza a gritar pidiendo ayuda a su madre. Cuando Peggy se despierta y va a su habitación, él le explica que cree que hay alguien en su tienda de campaña. Peggy intenta calmar a su hijo y va a investigar el lugar, pero al prender las luces no encuentra a nadie. Trata de tranquilizar a Billy, sugiriéndole que probablemente solo haya tenido una pesadilla y que confundió las cosas. Mientras intenta calmar a Billy, un nuevo ruido llama la atención de ambos. Peggy decide investigar dejando a Billy en su habitación. El ruido proviene de la sala, donde la mecedora se mueve por sí sola. Al acercarse y encender las luces, descubre que el movimiento de la mecedora es causado por
por Janet, que está en medio de un episodio de sonambulismo. Janet tarda un momento en orientarse y se da cuenta de su situación y le dice a su madre que probablemente está sonámbula otra vez. Peggy se da cuenta de que Janet tiene fiebre alta, por lo que la acompaña de nuevo a la cama y le informa que no asistirá a clases al día siguiente. A pesar de la preocupación por el estado de salud de su hija y el extraño comportamiento en la casa, Peggy hace lo mejor que puede para cuidar de su familia. Al día siguiente, Janet se queda en casa viendo televisión en la sala debido a su enfermedad. La situación en la casa parece tranquila por un momento, pero los eventos extraños y perturbadores están lejos de terminar, ya que los problemas en la casa de los Hodgson están comenzando a intensificarse. Mientras Janet está sola en casa, el televisor comienza a fallar, cambiando de canales y mostrando estática sin razón aparente. Al principio, ella asume que se trata de un problema técnico común, pero cuando se da cuenta de que el control remoto ha desaparecido, decide buscarlo. Durante la búsqueda, recibe una llamada de su madre, quien, preocupada por su estado de salud, le pregunta cómo se siente. Mientras habla con su madre por teléfono, Janet ve el control remoto en el sillón mecedor en el que había despertado la noche anterior. Colgando la llamada, regresa al televisor para seguir viendo, pero los canales siguen cambiando por sí solos hasta que el televisor muestra únicamente estática. Janet intenta golpear el televisor para que funcione, pero en el proceso, el aparato se apaga por completo. Al mirar el reflejo en la pantalla del televisor, Janet ve la figura de un anciano sentado en el sillón. Al volverse para comprobarlo, se da cuenta de que no hay nadie allí, pero no quita que tenga el pulso a 1000, algo que empeora cuando el anciano vuelve a aparecer detrás de ella exclamando que están en su casa. La experiencia la deja angustiada, con la sensación de que la amenaza es más real y cercana de lo que había imaginado. En Connecticut, Lorraine se despierta al notar que su esposo no está a su lado. Lo encuentra en el estudio pintando. Ed le explica que tuvo un sueño inquietante y está tratando de capturarlo en el lienzo. Cuando Lorraine ve la pintura, se da cuenta de que es la misma monja que había visto en su visión durante la sesión espiritista en la casa de Amityville. La pintura refleja la figura de la monja demoníaca que había anunciado la muerte de Ed, lo que despierta las sospechas de Lorraine sobre la presencia de un ente demoníaco. Mientras Lorraine está en casa, tiene una visión perturbadora. Ve a su hija Judy apuntando a la figura de la monja en la pintura, que se esconde en una de las habitaciones. Alarmada, Lorraine corre al cuarto para encontrar a la entidad. Cuando entra, las luces se apagan, las cortinas se cierran y una fuerte música navideña comienza a sonar. La casa tiembla y Lorraine ve la sombra de la monja moviéndose a través de la pared. La sombra avanza hasta el cuadro de la monja y con horror Lorraine observa cómo encaja perfectamente en el cuadro. De repente, unas manos emergen del cuadro y la monja comienza a salir del mismo. Con su rostro deformado y aterrador, ataca a Lorraine, quien se encuentra completamente atrapada en una pesadilla viviente. En el sótano en Amityville, la entidad demoníaca transporta a Lorraine, sumergiéndola nuevamente en la atmósfera terrorífica del lugar. La misma música macabra de antes comienza a sonar y la monja aparece detrás de una viga de madera sonriendo de manera grotesca. Lorraine, aterrorizada, exige a la monja que revele su identidad, pero la entidad solo emite un rugido amenazante, casi burlándose de ella. Desesperada, Lorraine le pregunta a la monja qué es lo que quiere. La entidad señala hacia la derecha, donde Lorraine ve a su esposo Ed siendo empalado por una estaca de madera. Ed le pide perdón antes de ser atravesado por el objeto punzante. Este horror despierta a Lorraine del trance, quien descubre que había destrozado la Biblia que tenía en sus manos en el proceso. Mientras tanto, en Enfield, durante la madrugada, Janet y Margaret son sacudidas violentamente en sus camas. Asustadas, llaman a su madre Peggy. Cuando va a socorrer a sus hijas, ella se encuentra con un mueble grande que se ha movido por sí solo, bloqueando la puerta de la habitación. La familia, aterrorizada, se refugia en casa de los vecinos, Peggy y Vic Nottingham, y la casa de los Hodgson se convierte en un foco de atención para la policía y expertos en fenómenos paranormales. Estos eventos se intensifican y los investigadores presencian fenómenos inexplicables. En un momento, la entidad que posee a Janet se comunica con la prensa. Se presenta como Bill Wilkins, de 72 años, y revela que murió en el sillón de la casa de los Hodgson años atrás. La presencia de Bill continúa perturbando a la familia, incluso después de que se mudaron temporalmente a casa de los vecinos. Una noche, Billy escucha el sonido de una campana, que es usada por los vecinos para que su perro avise cuando quiere salir. Al abrir la puerta para dejar salir al perro, Billy se encuentra con una transformación aterradora. El perro se convierte en el hombre retorcido, un personaje de una canción que solía cantar con su hermana Janet. El hombre retorcido persigue a Billy, quien corre desesperado hacia su madre en busca de protección. La familia se reúne en el salón con los vecinos solo para escuchar aterrorizados cómo el hombre retorcido canta a través de Janet. La situación se vuelve aún más aterradora y desconcertante para todos los presentes, ya que la presencia demoníaca parece intensificar su control sobre la niña y el entorno, confirmando que el horror que viven es muy real y extremadamente peligroso. Cuando Janet es utilizada nuevamente como conductora por el espíritu de Bill Wilkins, el caos en la casa de los Hodgson alcanza nuevos niveles. El espíritu ruge con furia, haciendo que las protecciones de la chimenea sean lanzadas por los aires y fundiendo todas las bombillas del lugar con un rugido adicional. El control en ella fue tan abrumante e intenso que Janet se desmaya. La noticia del suceso llega a los Warren y esta vez es Lorraine quien se siente incapaz de intervenir directamente. Ella confiesa a Ed que su deseo de alejarse de los casos paranormales se debe a que en 3 ocasiones espíritus malignos predijeron su muerte por una estaca. Ed la tranquiliza y ambos viajan a Inglaterra para abordar el caso. Una vez en el hogar de los Hodgson, Lorraine no puede percibir una presencia clara, solo el profundo miedo de Janet. Ed decide realizar una prueba
prueba para descartar la posibilidad de ventriloquía y que los eventos sean simplemente un intento de llamar la atención de los medios. Para ello, graba una entrevista con Janet mientras ella mantiene agua en la boca para evitar que pueda manipular su voz. Durante la grabación, Janet revela que Bill ha dicho que no hablará mientras todos la miren. Cuando todos se giran, el espíritu comienza a comunicarse a través de Janet, provocando la ira de los presentes y mencionando detalles íntimos sobre Ed, como la forma en que su padre solía llamarlo. El hombre utiliza un crucifijo para confrontar al espíritu, lo que provoca que Janet se queje de dolor y el espíritu suplicante grite varias veces: "Ayuda, deja que vaya". Por la noche, el terror se intensifica cuando Janet levita en el techo del salón y ve a Bill Wilkins sentado en el sillón. El espíritu comienza a subir las escaleras silbando y una fuerza inexplicable la empuja hacia el piso superior, llevándola a su habitación. Allí, las cruces donadas por los vecinos para bendecir el cuarto empiezan a invertirse y Bill ataca a Janet. Los gritos desesperados de la niña alertan a los Warren y a Peggy Hodgson, quienes intentan abrir la puerta con desesperación. Finalmente, encuentran la llave y entran al cuarto, solo para ver a Janet asfixiándose con una cortina. Peggy afirma haber visto a Bill Wilkins en la habitación con su hija. La escena es caótica y aterradora, y el peligro para Janet y la familia Hodgson parece ser más grave que nunca. Ed y Lorraine deciden trabajar en el caso, pero solicitan la ayuda de Anita Gregory, una escéptica trabajadora, y Maurice Gross, un experto en el tema, ya que no quieren estar completamente involucrados. Tras abundantes acontecimientos plagados de horror para la familia, graban a Janet en la cocina, intentando recrear la escena de un evento, volteando sillas y mesas y doblando objetos, por lo que los Warren se ven obligados a interpretar todo como un fraude. Tras esto, Janet aparece encajada en un armario, diciendo incoherencias. Ed y Lorraine se ven forzados a dejar la residencia Hodgson por ser agentes de la iglesia. Al irse, la familia comienza a ser víctima de un fuerte ataque del espíritu que atormentaba a Janet. Ya en el tren en el que partían, Ed descubre que las incoherentes palabras de Bill Wilkins al quejarse cuando le enseñó el crucifijo y las pronunciadas cuando Janet estaba encajada en el armario se entrelazaban para formar algo, descubriendo que Billy decía: "Ayuda, no deja que me vaya". Al escuchar el enunciado unido, Lorraine tiene una visión en donde puede ver a Bill Wilkins en el sillón donde había fallecido años atrás. Bill le dice que había vuelto para ver a su familia, pero que como ya no estaban, dado que habían fallecido, trató de irse, pero algo lo retiene. Lorraine ve que Bill está siendo utilizado como un peón por la monja que la acosaba. Los Warren descubren que lo acontecido no era un fraude y deciden volver corriendo a la residencia para ayudar a los Hodgson. Cuando intentan acceder a la vivienda, todos los accesos se encuentran bloqueados. Ed decide romper el vidrio de una ventana, pero el espíritu demoníaco bloquea la ventana rota con un sofá. Finalmente, Ed logra entrar por el sótano, aunque la puerta se bloquea tras su paso, quedándose Lorraine fuera. Vic Nottingham, quien había llevado a los Warren a la estación de tren y les había traído de vuelta a la residencia de los Hodgson, pronto localiza un hacha y empieza a tratar de romper la puerta. Lorraine siente una gran angustia, percibiendo que en ese momento su esposo morirá, por lo que trata de llegar a él lo más rápido posible. Ed es atacado por el espíritu demoníaco que abre una espita de una tubería de forma que lanza un chorro de gas a los ojos de Ed, lo que le imposibilita ver bien por varios minutos. Lorraine llega a la conclusión de que sabiendo el nombre de la entidad puede tener poder sobre ella, rescata su Biblia de su equipaje y une las letras que había escrito sobre ella cuando tuvo la visión de la monja en su casa, revelando que el nombre del demonio es Balak. Por otro lado, un rayo golpea un árbol cercano, dejando un tocón irregular que se asemeja al objeto que empaló a Ed en la primera visión de Lorraine. En el interior de la vivienda, Ed encuentra a Janet levitando en la ventana y a punto de caer al tronco astillado. Lorraine logra entrar en la casa a través del hoyo que había hecho Vic Nottingham con el hacha. Al subir al piso de arriba se encuentra con Ed sujetando a Janet en el borde de la ventana para evitar que la niña se caiga. Lo malo es que está agarrado a una inestable cortina que va cediendo poco a poco por el peso de ambos, y a su lado ve a Balak. En ese momento, Lorraine condena a Balak al infierno. Al pronunciar esas palabras, expulsa a la entidad demoníaca y logra salvar a su esposo y a Janet. La familia Hodgson se queda viviendo en ese hogar y los Warren vuelven a su hogar en Nueva York e incluyen a la colección de su museo la caja musical del hombre torcido que había atormentado al pequeño Billy. La vida de los Warren está repleta de una infinita variedad de casos paranormales, y uno de los más notorios es un episodio que acaparó considerable atención en su momento. Como es habitual, los Warren se embarcan en una nueva investigación. Esta vez nos trasladamos al 18 de julio de 1981 en Brookfield, Connecticut. En esta ocasión, Ed y Lorraine Warren acuden a documentar el exorcismo de David Glatzel, un niño de apenas 8 años. Lo que al principio parecía un proceso relativamente tranquilo comenzó a complicarse a medida que Ed continuaba recitando pasajes de la Biblia. El niño, en brazos de su madre, presentaba una fiebre intensa y un estado de salud alarmantemente deteriorado. Junto a Ed y Lorraine Warren, la madre del niño, también se encontraban su hermana Debbie, acompañada por su novio Arn Johnson y el padre de la familia. Todos esperaban la llegada del padre Gordon, quien generalmente mantiene contacto con los Warren. La madre de David intenta consolarlo besando su frente, pero la tensión en la sala es palpable. Ed sugiere una pausa antes de continuar con el exorcismo. Lorraine, notando algo extraño en su esposo, decide aprovechar un momento de privacidad en la cocina para indagar sobre sus inquietudes. Ed admite que, aunque no está en peligro, se siente desconcertado. A lo largo de
de sus años de experiencia en casos paranormales y exorcismos, ninguno se había desarrollado de una manera tan perturbadora. La familia está al borde de un ataque de nervios. David, cada vez más demacrado y afectado por la posesión, genera gran preocupación en su padre, quien teme que no resista mucho más. Sin embargo, Ed asegura que no será necesario, pues el padre Gordon ya está en camino. Con el exorcismo ya aprobado, solo queda esperar. Mientras tanto, Arn se encarga de llevar a David a una habitación para que descanse hasta la llegada del sacerdote. Una vez allí, Arn le ofrece apoyo moral al recordarle lo valiente que es por mantenerse firme a pesar de su situación. David, temeroso, admite su miedo, pero Arn lo tranquiliza, asegurándole que es normal sentirse así y elogiando su resistencia. Le promete que todo estará bien pronto. David, quien tiene una gran estima por Arn, le pregunta cuándo le pedirá a Debbie, su hermana, que se case con él, con la esperanza de que así Arn se quede definitivamente en la familia. Sin darle tiempo a responder, Arn escucha un vehículo cerca y al asomarse por la ventana se da cuenta de que es el taxi que trae al padre Gordon. Al bajarse del vehículo, el sacerdote observa la casa. Mientras tanto, David, que se había quedado dormido momentáneamente, se despierta sobresaltado por un ruido fuerte que crece en intensidad hasta aterrorizarlo. El niño huye de la cama y se esconde en el baño. La situación empeora cuando la manilla de la puerta del baño comienza a moverse frenéticamente, llevándolo a refugiarse en la tina. Escondido tras las cortinas de la ducha, David ve una mano negruzca que se asoma superficialmente. De repente, el grifo se abre y un líquido rojo empieza a caer de la ducha, cubriéndolo por completo. El niño, aterrorizado por la experiencia, grita desesperadamente. Su grito alerta a los demás en la casa, quienes rápidamente se dirigen al baño para buscarlo. Lo encuentran en un rincón, casi en estado catatónico. El padre, preocupado, intenta llamar a su hijo, pero David no responde. De repente, el pequeño agarra un pedazo de vidrio y con una furia inesperada lo clava en la pierna de su propio padre, quien cae al suelo debido al intenso dolor. David intenta profundizar la herida, pero es detenido a tiempo por Ed, quien le exige al padre Gordon que se inicie el exorcismo inmediatamente, ya que el tiempo es crucial. El padre Gordon está de acuerdo y sugiere llevar a David en coche a la iglesia para realizar el exorcismo allí. Sin embargo, Ed se opone firmemente. Las condiciones no permiten demoras ni desplazamientos. El exorcismo debe realizarse en la casa, sin excusas. Bajan al niño a la primera planta, el cual se resiste, o más bien la entidad se resiste a ser exorcizada porque unas garras arañan la pared de las escaleras, en un intento de evitar que lo lleven al comedor, sitio en donde despejan la mesa para sujetarlo y comenzar la labor. El niño soltaba espuma por la boca, berreando con enojo y tratando de zafarse del agarre que le imponían, y su estado empeoraba al escuchar las santas palabras de la Biblia. Mientras el padre preparaba el agua bendita, Lorraine continuaba dando rezos para amedrentar al demonio, pero repentinamente tiene una visión, la imagen de alguien preparando una especie de brujería. Aquello la aturde bastante y no puede darle total atención al niño, aflojando su agarre. Mientras tanto, la mesa comienza a temblar violentamente y David se vuelve cada vez más agresivo. El padre Gordon, decidido a enfrentar la situación, empieza a rociar al niño con agua bendita. El contacto con el líquido provoca un intenso dolor en la piel de David, causando que aparezcan grotescas erupciones. El niño, agitado y desesperado, grita con fuerza, mientras las erupciones se extienden por su cuerpo. La atmósfera en la habitación se vuelve aún más tensa y caótica, reflejando la magnitud del tormento que enfrenta David en ese momento crucial. Por un momento parece que las cosas se calman, pero esta aparente tranquilidad es efímera. De repente, los platos que estaban cerca comienzan a volar violentamente hacia los presentes en la sala, mientras un viento intenso y furioso sacude toda la habitación. La calma momentánea se transforma en un caos aún mayor, con los objetos deslizándose por el aire y el viento arrastrando todo a su paso, intensificando el terror y la desesperación que invade el ambiente. Uno de los platos impacta directamente en la cabeza del padre Gordon, dejándolo incapacitado para continuar con el exorcismo. La herida es grave y no hay tiempo para buscar el botiquín en la cocina y atender la lesión. Ed se ve forzado a tomar el liderazgo y continuar con el exorcismo. A pesar de sus esfuerzos y rezos persistentes, el ente sigue mostrando una resistencia formidable. La entidad parece intensificar sus esfuerzos por aterrorizar a los presentes en la habitación, lanzando objetos y creando un ambiente de pánico y caos. La situación se torna cada vez más desesperada, mientras Ed lucha por mantener el control y completar el exorcismo en medio del tumulto. La siguiente en ser víctima del terror es Debbie. El ser demoníaco contorsiona el cuerpo del niño de manera grotesca, lo que provoca una reacción de pánico en su hermana. Alarmada, Debbie clama por ayuda a los Warren, ahogándose en su propia desesperación. Arn, abrumado por el angustiante estado de su pareja, comienza a despotricar contra el demonio. Ignora las advertencias de Ed, quien le había aconsejado no interactuar ni dejarse provocar por la entidad. El comportamiento impulsivo de Arn solo añade una capa más de tensión y peligro a la ya caótica situación. El demonio, en un arrebato de furia, empuja a Debbie con tal violencia que la hace soltar al niño. En el caos, Arn también es apartado con fuerza, dejándolo al margen de la confrontación. Finalmente, el pequeño David queda libre y, en un estado de completa desesperación, se abalanza sobre Ed en busca de protección, lo que le provoca una especie de infarto. Lorraine, desesperada por ayudar a su esposo, se ve incapaz de intervenir debido a una visión perturbadora que la sumerge en una especie de trance. Su visión muestra fragmentos de lo que parece ser un ritual satánico, dejándola paralizada y sin capacidad de actuar. Arn, recuperándose rápidamente del impacto emocional, toma a David en un intento de liberarlo de la posesión a través del diálogo. Sin embargo, sus esfuerzos resultan infructuosos. Frustrado pero decidido, Arn toma una decisión audaz. En un último acto de valentía y desesperación, opta por enfrentar el demonio de una
manera arriesgada, con la esperanza de que esta acción pueda finalmente liberar a David del tormento. Enfrentando al demonio con una determinación feroz, Arn exige que libere al niño y a cambio tome su propio cuerpo. Aunque al principio parece que su desafío no tiene efecto, de repente la situación cambia drásticamente. El demonio, obedeciendo la demanda, se transfiere al cuerpo de Arn, dejando finalmente a David en paz. Ed observa toda la escena, pero no puede intervenir debido al paro cardíaco que está sufriendo. La reciente acción de Arn resulta ser el acto crucial que proporciona alivio al niño, mientras Ed permanece inmovilizado y consciente del sacrificio que está ocurriendo a su alrededor. Todo parece haberse calmado. Lorraine finalmente logra recomponerse y se dirige rápidamente a asistir a su esposo. Al ver el crítico estado de Ed, solicita de inmediato una ambulancia y es Debbie quien se encarga de realizar la llamada. El exorcismo de David Glatzel tenía como único objetivo poner fin a los meses de tormento que había sufrido el pequeño. Sin embargo, el final de esta pesadilla dio paso a otra. Esta vez, el tormento se trasladó a Arn Johnson, desencadenando un trágico evento que acaparó la atención a nivel nacional y se convirtió en uno de los casos más escandalosos de los Warren. Después de lo sucedido en la casa de los Glatzel, Ed acabó en el hospital en donde fue internado para atender el infarto que sufrió. Lamentablemente, las cosas se complicaron porque fue un infarto agudo, así que estaba en un estado muy delicado. El doctor le informó a los familiares sobre el estado de Ed, una noticia que no termina por calmar a Lorraine. Por otro lado, Arn había sufrido de varias pesadillas sobre aquel día en el que se entregó al ser demoníaco. Se despierta en la habitación que comparte con su novia, Debbie, a la cual le reprocha que lo haya dejado dormir tanto. La parejita se pone amorosa y en ese momento Arn aprovecha para proponerle a su novia que se vaya del pueblo, ya que David ya está fuera de peligro y lo mejor sería pasar la página. Su novia, si bien no le desagrada la idea, le replica que hay muchas cosas que no puede dejar atrás fácilmente, como su familia, y que además no cuentan con el dinero suficiente como para mudarse. Pero Debbie promete que considerará la oferta, solo debe darle tiempo. Ambos se levantan para cumplir con sus responsabilidades diarias y se encuentran con su casero, Bruno Sauls. A cambio de trabajo, Bruno les permite vivir gratis en la parte superior de la propiedad. Debbie trabaja en la perrera del lugar y se encarga principalmente de gestionar la lista de todos los perros que dejan bajo su cuidado. Sin embargo, como es fin de semana, le corresponde al casero asumir la responsabilidad de manejar la perrera durante esos días. Antes de que la pareja se marche, Bruno le pide a Arn que repare el estéreo a cambio de $15, lo cual Arn acepta gustosamente. Ese día, Debbie y Arn tienen una comida familiar en la casa de Debbie. Durante la reunión, Debbie menciona a su madre la propuesta que le hizo Arn. La mujer interpreta esta propuesta como una especie de oferta de matrimonio. Durante la charla, Debbie se detiene para pedirle a su novio que busque en la cocina la carne para la comida. Arn, que estaba jugando con el enérgico David, accede sin problemas. Sin embargo, al entrar en la cocina, nota como uno de los cereales que estaba sobre la mesa comienza a moverse y luego se cae al suelo. Intrigado por el movimiento del cereal, Arn deja la carne a un lado para investigar qué pudo haber causado que se cayera. Al acercarse, se sorprende al ver una rata que sale del cereal y se dirige rápidamente en una dirección específica. Movido por la curiosidad, Arn sigue al animal por un pasillo y al final del mismo encuentra un agujero extraño. Se asoma con curiosidad, pero no puede distinguir nada en su interior y ha perdido el rastro de la rata. Restando importancia al incidente, decide regresar, pero al girarse se encuentra cara a cara con una mujer extraña que lo agarra del rostro y se acerca rápidamente hacia él. La primera reacción de Arn es retroceder, pero al hacerlo, la mujer desaparece sin dejar rastro. Aunque no hay nada más, Arn está notablemente asustado por lo que acaba de experimentar. Por otro lado, en el hospital donde está internado Ed, el padre Gordon le hace una visita. Como era de esperar, Lorraine no se separa ni un instante de su esposo. Incluso ha estado durmiendo en la silla junto a su cama. El padre Gordon le sugiere que tome un descanso, asegurándole que Ed entendería que ella se tomara unas horas para estar en casa. Lorraine agradece la preocupación del padre y aprovecha la oportunidad para compartir la historia de cómo conoció a Ed. Lorraine relata que se conocieron en la preparatoria cuando ella tenía 17 años. Una noche había salido con sus amigas al cine y Ed trabajaba como acomodador en el mismo lugar. Después de la función fueron a comer un helado juntos. Cuando comenzó a llover, se refugiaron en un kiosco en un parque cercano. Desde entonces, hace ya 30 años, han estado juntos. Con esta historia, Lorraine intenta explicar al padre Gordon que, aunque pueda volver a la casa, su verdadero hogar es estar con Ed, acompañándolo en el hospital hasta que recupere la conciencia. Regresando con Arn, él sigue siendo acosado por la figura desconocida que parece una monja. Mientras intenta arreglar su motosierra para continuar con su trabajo, nota la intensa mirada del extraño individuo, lo que aumenta su inquietud. Distraído por la presencia perturbadora, Arn pierde la concentración y la motosierra que no había querido encender comienza a funcionar repentinamente. Esto lo sobresalta tanto que casi suelta la herramienta, poniendo en peligro a uno de sus compañeros de trabajo. Sintiéndose mal y agobiado por la situación, Arn decide regresar a casa. Al llegar, encuentra a todos los perros bastante alterados y a su casero borracho. Su novia, ocupada con sus tareas en la perrera, no tiene tiempo para examinarlo detalladamente. El casero, en su estado de ebriedad, arrastra a Arn al interior de la casa. Después de un mes en coma, Ed finalmente despierta. Lo primero que hace es llamar a Lorraine. Su hija Judy, que también está presente, se da cuenta y despierta a su madre. Ambas se alegran profundamente al ver que Ed ha recobrado la conciencia, aliviadas de ver a su ser querido despierto y consciente nuevamente. Sin embargo, Ed informa a Lorraine que la amenaza del demonio sigue presente, pero esta vez no está en el cuerpo de David, sino en el de Arn. Debe alertarlos
arreglarlos lo antes posible. Por otro lado, el susodicho, después de mucha insistencia, finalmente arregla el estéreo de Bruno. Sin embargo, el hombre también es insistente en que Arn comparta unas cervezas con él. No estando en condiciones de refutar, Arn acepta beber algunas cervezas a regañadientes. Debbie se le queja a Bruno por el volumen excesivo del estéreo, ya que el ruido podría inquietar a los perros. El alto volumen de la música impide que puedan oír el teléfono fijo, el cual está sonando constantemente, pues Lorraine está intentando contactarse con ellos para advertirles sobre la situación. En la perrera, las cosas empiezan a torcerse. Debbie nota que su novio se comporta de manera extraña, pero no tiene tiempo para investigar más a fondo porque Bruno la invita a bailar. A pesar de que Debbie ha insistido en que ya es hora de detenerse, Bruno sigue insistiendo. A los ojos de Arn, su casero y su novia parecen estar bailando de manera muy cercana e íntima, aunque en realidad no es así. Arn intenta refrescarse lavándose la cara, pero cada vez se siente más abrumado y desorientado. Mientras tanto, Lorraine contacta a la policía local para informarles que en la perrera podría ocurrir una tragedia y que necesitan acudir de inmediato. La percepción de la realidad de Arn empeora con cada minuto que pasa, hasta que de repente escucha un grito, aparentemente de su novia. Arn había visto a Bruno intentando manosear a su amada, lo que él percibió como un intento de sobrepasarse con ella. En su estado alterado, Arn la aleja de Bruno, pero el ruido ensordecedor de los ladridos de los perros y la confusión general no ayudan a calmar su situación. De repente, un sepulcral silencio se apodera del lugar antes de que una extraña criatura demoníaca se abalance hacia Arn. En un acto desesperado, toma una navaja cercana y comienza a apuñalar a la criatura que resulta ser Bruno. La escena termina en una tragedia devastadora con Bruno apuñalado 22 veces hasta fallecer. Tras el incidente, Arn camina por la carretera con claras señales de estar completamente perturbado y poseído. Es encontrado por una patrulla de policía. Al notar su comportamiento extraño y que está completamente cubierto de sangre, el oficial se baja del vehículo. Arn recobra el sentido y admite haber herido a alguien. La policía establece una zona perimetral alrededor de la escena del crimen de Bruno Souls, quien fue apuñalado 22 veces hasta morir. Este caso se convierte en un escándalo para el condado, que no había experimentado un crimen de tal magnitud en varios años. Arn es puesto bajo custodia con cargos de homicidio. Ed y Lorraine lo someten a pruebas para determinar su estado de posesión. Sin embargo, Arn puede estar en presencia de una cruz, agua bendita y leer la Biblia sin dificultad alguna. Esto indica que no está bajo posesión demoníaca, ya que en caso contrario no habría sido capaz de realizar estas acciones. Arn llega a la conclusión de que simplemente está loco y no fue poseído por ninguna entidad. Ed explica que aunque no parezca estar poseído, es posible que lo haya estado en el momento del homicidio. A pesar de las explicaciones, Arn se castiga a sí mismo, sintiendo que él es el responsable por haber ofrecido su cuerpo al demonio para liberar a David. Debbie está en desacuerdo con esta autoinculpación y, como testigo de los eventos trágicos del día, asegura que Arn no era quien acabó con la vida de Bruno. Lorraine asegura que los ayudará en lo que pueda, por lo que ambos se disponen a hablar con la abogada de Arn. La abogada les informa lo que ya se sabe. Arn es culpable, es algo que no pueden negar. Estaba cubierto con la sangre de la víctima. El arma homicida tiene todas las huellas de Arn y hay un testigo ocular. Ellos son conscientes de que no podrán salvarlo de la prisión, pero desean explicar que hubo circunstancias que provocaron ese terrible desenlace. La abogada está en contra de la pena de muerte para Arn, pero no está dispuesta a presentar un caso frente a un jurado, alegando que su cliente estaba poseído por un demonio. Demostrar la existencia de demonios es una tarea que ella considera imposible, pues requeriría pruebas contundentes. Lorraine propone demostrar la existencia de los demonios, ya que su trabajo es precisamente informar sobre esas entidades. La abogada sigue en negación. Para ella, mostrar pruebas a la iglesia es una cosa, pero hacerlo en un tribunal es otra. Ella solo aceptará si logran convencerla completamente. Ed propone que tengan una cena en su casa, donde podrán mostrar todas las pruebas que han recopilado a lo largo de los años como demonólogos. La abogada, aunque vacila, acepta el desafío, exigiendo que les den todo lo que tienen para convencerla. Increíblemente, Ed y Lorraine logran cumplir su objetivo. La abogada acepta defender a Arn basándose en los argumentos de los Warren, declarando a su cliente inocente debido a la posesión demoníaca. Este caso se convierte en el primer juicio por asesinato en Estados Unidos, en el que se alega la posesión demoníaca como defensa, lo que impacta profundamente al juez, al jurado y a todos los presentes en la sala. Una vez acaba la vista del caso, la abogada alcanza a Lorraine, que estaba junto a su esposo, al cual debe llevar en silla de ruedas porque recién había salido del hospital. La abogada le cuenta que gracias a una amiga se enteró que a Arn quieren darle la pena de muerte. Ella está dispuesta a armar el caso, pero necesita de pruebas contundentes, ya que eso determinará con esa actitud si el joven vivirá o morirá. Los Warren aseguran de que conseguirán lo necesario, pero ya en intimidad Ed se cuestiona cómo podrán conseguirlo, porque si bien han aprobado la existencia de demonios a través de varios exorcismos, nunca lo han hecho después de que ya sucedió la posesión. Lorraine considera que es mejor recopilar toda la información que tienen y repasarla. Posiblemente se les pasó por alto algo, porque los demonios no solo desaparecen de la noche a la mañana. Esto da inicio a una investigación sobre la posesión original de David, revisando grabaciones y todo el material del caso. Todo comenzó el día en que la familia Glatzel se mudó a su nueva casa. Era un día soleado y alegre durante la mudanza, y el niño, explorando su nuevo hogar, encontró una habitación con una cama de agua. Intrigado por este nuevo objeto, David comenzó a jugar en la cama, saltando y moviéndose sobre ella. Pronto notó algo extraño. La cama se movió por sí sola, sin
que él hiciera nada. Aunque al principio no le dio importancia, pronto sintió una presencia inquietante a sus espaldas. Sin saberlo, un rostro demacrado apareció en el agua de la cama. Cuando quiso alejarse, notó que algo se movía en el agua. Observó como una mano parecía seguir los movimientos de su propia mano. Movido por la curiosidad, intentó alinear su mano con la del extraño ser. De repente, la mano en el agua rompió la superficie de la cama y trató de sujetarlo, intentando hundirlo en el agua. El niño se resistió con todas sus fuerzas y gritó lo más fuerte que pudo. Aunque le costó un tiempo liberarse, finalmente logró escapar. Sus padres llegaron poco después, pero esa fue la primera vez que David tuvo contacto con el ente. A pesar de su experiencia aterradora, nadie en su familia le creyó en ese momento. Ed y Lorraine visitan la habitación donde ocurrió el primer contacto. Al observar el lugar, Lorraine concluye que David pudo haber invitado a un demonio sin darse cuenta. Debbie no entiende cómo pudo suceder, ya que la familia recién había llegado y su hermano estuvo solo en la habitación por unos minutos. Intrigado, Ed busca respuestas y pregunta por la cama de agua que había antes. Debbie le explica que cuando la cama de agua se rompió, las tablas de madera debajo se dañaron y por ello las cubrieron con una alfombra. El estado tan deteriorado de las tablas podría atribuirse a la actividad demoníaca y no solo al agua de la cama. Para confirmar sus teorías, deciden explorar el subsuelo de la casa. El acceso está cubierto de suciedad y telarañas, lo que no inspira mucha confianza a Ed. A pesar de su reluctancia y de tener que usar un bastón para mantenerse en pie, insiste en que puede hacerlo. Trata de persuadir a Lorraine para que no entre, mencionando que podría ensuciarse el vestido. Sin embargo, Lorraine decide aventurarse sola en el área. Al principio, Lorraine no encuentra nada más que polvo y tierra en el oscuro y sucio subsuelo. Sin embargo, de repente una rata aparece de entre las sombras y la sorprende, haciéndola gritar del susto. Desde arriba, Ed se alarma al escuchar el grito de su esposa, temiendo lo peor. Sin embargo, se calma al escuchar la voz de Lorraine, que le asegura que está bien y que el susto fue lo único que ocurrió. A pesar de la preocupación inicial, Ed mantiene su enfoque en la búsqueda, consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de seguir explorando para encontrar pistas que les ayuden a resolver el caso. Lorraine continúa explorando y llega a la zona que conecta con las tablas de madera de la habitación. Allí encuentra un acumulado de ratas y algo cubierto por un trapo, justo debajo del área con mayor corrosión. Intuye que el objeto podría ser peligroso, por lo que decide no tocarlo directamente. En su lugar, utiliza una vara oxidada para retirar el trapo, descubriendo un objeto aterrador. No pudiendo moverlo con cuidado, decide fotografiarlo para su análisis posterior. El objeto que Lorraine descubrió en el subsuelo de la casa resulta ser un tótem de una bruja, utilizado comúnmente en rituales satánicos. Este hallazgo explica cómo David pudo haber entrado en contacto con el demonio sin intención consciente. La maldición que inicialmente afectó a David también se transfirió a Arn durante el exorcismo. Este fenómeno en el que el demonio busca un nuevo anfitrión para escapar explica por qué Arn pudo leer la Biblia y resistir el agua bendita después del homicidio. Los Warren piden a Debbie que lleve las fotos del tótem a todas las estaciones de policía, comenzando por las locales, con la esperanza de encontrar alguna escena del crimen relacionada que proporcione más información. Durante la conversación, el padre Gordon menciona a un antiguo sacerdote llamado Kastner, quien podría ofrecer información valiosa. Se reúnen con Kastner, quien les revela que anteriormente trató con una secta conocida como los discípulos del carnero. Les explica que el tótem fue dejado intencionadamente por un ocultista, provocando una maldición sobre los Glatzel que llevó a la posesión de David. La maldición no fue personal, sino un acto de maldad general. Con esta nueva información, los Warren se dirigen a Danvers, Massachusetts, para investigar la muerte de una joven llamada Katie Lincoln, quien también fue apuñalada 22 veces. En la casa de su amiga Jessica Strong, desaparecida desde entonces, los detectives encuentran un tótem similar al de la casa de los Glatzel. Lorraine realiza una visión para recrear el asesinato y descubre que Jessica apuñaló a Katie bajo la influencia de una posesión demoníaca antes de lanzarse desde un acantilado. La visión también permite a los detectives recuperar el cuerpo de Jessica. En la funeraria, mientras el cuerpo de Katie Lincoln es preparado, Lorraine toca la mano del cadáver para intentar localizar a la ocultista. En una visión, Lorraine viaja a través de un túnel oscuro y presencia cómo la ocultista intenta forzar a Arn a suicidarse. Justo a tiempo, Lorraine logra detener el intento, pero la ocultista la amenaza, dándose cuenta de que la conexión entre ambas es bidireccional. La bruja también puede ver a Lorraine, lo que intensifica el peligro que enfrentan. Es así que la bruja envía a otro cuerpo de la morgue a acabar con la vida de Lorraine, pero Ed alcanza a remover la mano de su esposa del cadáver y el zombie cae al suelo. Ellos regresan a su casa de Connecticut para seguir investigando. De repente, Ed pierde brevemente el conocimiento, dándole oportunidad a ser influenciado por la ocultista para matar a Lorraine, pero Drew lo detiene a tiempo. Más tarde, encuentran un tótem en su casa que estaba escondido dentro de un jarrón de rosas negras. Drew le entrega a Ed un libro de brujería streggeriana que ha encontrado. En él, informa que encontró algo de utilidad, pues para que la maldición sea levantada, el altar en el que opera la ocultista debe ser destruido. Cuando se dan cuenta de que Katie asistió a la cercana Universidad de Fairfield, empiezan a suponer que la ocultista está operando en la zona. Lorraine vuelve a pedir ayuda a Kastner, y este le revela que ha criado secretamente a una hija llamada Isla, violando el requisito del celibato clerical de la Iglesia Católica. Él confiesa a Lorraine que tenía una investigación por el ocultismo, en donde después se integró su hija, pero lamentablemente la fascinación de Isla por el ocultismo creció, convirtiéndose más tarde en ocultista. Lorraine le reclama su indiferencia por lo sucedido, pero él se defiende al excusarse que es su hija. Sin embargo,
embargo, abrió los ojos y quiere remediar el daño. Kastner le proporciona a Lorraine acceso a los túneles donde podrá encontrar el altar. Lamentablemente, Kastner es encontrado por la ocultista que le quita la vida a su padre sin dudar. Ed no tarda en llegar y encuentra la forma de entrar en los túneles a través de un agujero de desagüe cerrado, rompiendo el candado con un mazo. Ed es encontrado por la bruja, quien se hace pasar por Lorraine para acercarse lo suficiente. De esa forma, hace que sea poseído brevemente por un demonio e intenta matar a Lorraine, pero ella le recuerda el momento en que se conocieron, recordándole el amor genuino que se tienen. Ed recupera la conciencia y destruye el altar salvándose a sí mismo, a Lorraine y a Arn. La ocultista llega a su altar roto, solo para ser asesinada por el demonio que había invocado. Después de fallar en completar la maldición, Ed coloca la copa del altar en su habitación de artefactos, junto con el cuadro de Balak y la muñeca Annabelle. Arn es condenado por homicidio, pero acaba cumpliendo solo 5 años de su condena. Después de todo, muchos presenciaron su exorcismo, donde hubo alta actividad espiritual. Arn se casa con Debbie mientras está en prisión, y Ed construye en su jardín una réplica del kiosco en la que se besaron por primera vez. Tras el éxito que tuvo la primera parte del Conjuro y de que el demonio Balak se volvieran uno de los agregados más interesantes de su secuela, Warner decidió seguir expandiendo este universo hablándonos un poco más sobre los orígenes de Balak, por qué se transformaba en una monja y cómo se relaciona con varios elementos en el universo del Conjuro que lo convertirían en el principal enemigo de los Warren. Así que en este video vamos a ver los orígenes de Balak y cómo un padre, una novicia y un sujeto cualquiera deben investigar el origen de esto y tratar de detenerlo. Así que dicho esto, empecemos. La película comienza con 2 monjas llegando al sótano de la abadía, ya que se dieron cuenta de que el mal había despertado. La madre superiora entra para tratar de contenerlo, mientras que la hermana Victoria se queda fuera para echarle porras. Antes de que la monja muera, le entrega una llave a la hermana Victoria, y ella intenta esconderse de aquella entidad maligna, pero al ver que las cosas se ponen complicadas decide desvivirse para que así el mal no la posea. Así que se tira por una ventana y segundos después vemos el reflejo de una monja poseída. Esta sí que será una buena historia. Al día siguiente, varios padres se reúnen en el Vaticano para discutir lo ocurrido en Rumania con la hermana Victoria. Y como este es el último de varios incidentes, mandan al padre Burke a investigar con la ayuda del hombre que encontró el cuerpo de la monja y también enviarán a una novicia. En Inglaterra conocemos a esta novicia llamada Irene, a quien le encargan que se reúna con el padre Burke para hablar de algo importante. El hombre le pide a la chica que lo acompañe a Rumanía para atender un asunto importante por parte del Vaticano, y juntos se van a buscar a este hombre llamado Maurice, a quien le dicen el francés, el cual dice que encontró el cuerpo de la monja porque fue a llevarle provisiones. Además de eso, menciona que el pueblo hace como si la abadía no existiera porque saben que algo raro pasa ahí, y después de mucho bla bla acepta llevarlos. El caballo se detiene a mitad del camino porque según el francés los animales se negaban a acercarse a la abadía, así que deben seguir el resto del camino a pie. Durante el viaje el padre explica que están ahí para investigar si el lugar está maldito o sigue siendo un lugar sagrado. Además, el francés comenta que parte del lugar está en ruinas gracias a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y a los temblores que siguieron después de eso. Al llegar al convento encuentran el cuerpo de la hermana Victoria sentado, algo que pone nervioso al francés ya que dice que la dejó tirada en el suelo. Y cuando el padre revisa el cuerpo encuentra la llave que vimos al principio. Luego entierran a la monja en el cementerio. Luego de esto el francés los lleva al lugar donde encontró el cuerpo, y aunque ellos no notan nada extraño aparte de que la sangre estaba fresca en el piso, vemos que hay una monja observándolos desde la ventana. Pues me estoy asustando ya. Caminando por el lugar el grupo encuentra a quien dice ser la madre superiora, cubierta con un velo negro y rezando de espaldas. Aquella mujer dice que no sabe nada sobre lo que pasó con la hermana Victoria, y luego les habla en varios idiomas desconocidos. El padre Burke le pide al francés que salga y que regrese por ellos en algunos días. Luego le insiste a la monja que los deje quedarse para hablar con las demás hermanas e investigar qué fue lo que pasó. Y aunque en un inicio no quiere que se queden, al final les ofrece alojamiento en el convento ya que están cerrando la iglesia. Antes de irse el francés alcanza a ver a una monja a lo lejos, y las cosas se ponen peor cuando sigue a esa monja y la pierde de vista por un momento, hasta que... La monja lo ataca y él corre hasta las cruces que estaban cerca de ahí, lo que hace desaparecer al ente, y el chico sigue corriendo llevándose una cruz con él. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La novicia y el padre se ponen a platicar un poco, y aquí nos enteramos que años atrás Irene recibió ayuda de un obispo porque tenía visiones que siempre terminaban con un "María muestra el lugar".
lo que le recuerda al padre Burke que hace años tuvo que hacer un exorcismo a un niño llamado Daniel, pero las cosas terminaron mal para el niño y murió. El sonido de la radio despierta al padre a mitad de la noche, y mientras va a investigar ve a alguien corriendo y escondiéndose en varias ocasiones. El padre decide seguirlo y termina llegando al cementerio gracias a que escuchó la voz de Daniel, y cuando lo encuentra lo ve sacando una serpiente de su boca que termina enterrándolo en una tumba con su nombre. Irene despierta sin darse cuenta de que la monja estaba detrás de ella. Luego la chica sale del lugar pero no alcanza a escuchar al padre Burke pidiendo ayuda, así que sigue caminando hasta la iglesia donde encuentra a varias monjas rezando y a una sombra extraña, haciéndola mirar por un espejo donde por fin se da cuenta de que todo esto estaba pasando en su mente, o eso pensaba. La chica sale corriendo al bosque donde por fin alcanza a escuchar los ruidos que el padre estaba haciendo con la campana que dejaron en su tumba. Pero cuando Irene llega al lugar empiezan a sonar todas las campanas para distraerla y que el padre muera allá abajo. Pero la chica logra concentrarse y da con la campana correcta, sacando al hombre justo antes de que fuera asesinado por la monja, y se llevan algunos libros que estaban enterrados ahí mismo. La pareja regresa para hablar con las monjas y Irene se encuentra con una llamada Ruth rezando sin parar y a la hermana Oana, quien le explica que llevan muchos años rezando por turnos y le pide que la siga a otro lado para poder hablar con ella. Mientras tanto, el francés estaba en un bar hablando con la gente del pueblo, donde se entera que la gente está culpando a la abadía por las cosas malas que les pasan, y gracias a la mala vibra del mesero, el hombre se queda pensando en que debe ir a buscar al padre y la novicia. Burke lee algunos libros para investigar lo que sucede, encontrando el nombre del demonio que acecha el lugar, que es Balak, el demonio de las serpientes. Pero antes de que pueda investigar algo, lo dejan encerrado. Oana le cuenta a la chica que Victoria era la más devota de las hermanas, y que esa abadía fue construida por el duque Santa Carta en el oscurantismo. El duque también escribió sobre la hechicería para llamar a los demonios, los cuales lo usaron para salir de la oscuridad. Pero la iglesia logró cerrar el portal con una reliquia. Los rezos de las monjas mantenían lejos al mal, hasta que los bombardeos de la guerra le dieron al demonio otra oportunidad para salir. Irene le pregunta a la chica por la monja que está mirando, y Oana le explica que esa supuesta monja finge ser una de ellas para aprovecharse de sus temores y corromperlas, y ella fue la causante de que Victoria se desviviera. Una de las hermanas llega para decirle a Oana que le toca rezar, e intentan sacar a la chica de ahí, pero se ve obligada a quedarse ya que las puertas estaban cerradas. Irene aprovecha para preguntarle sobre la llave que tenía la hermana Victoria, pero la chica evita la pregunta y se va. Burke intenta averiguar la forma de salir del lugar, pero la voz de la supuesta madre superiora lo distrae diciéndole que Irene ya está perdida, y aprovecha para sacarle un susto. Irene tiene una pesadilla que le hace despertar en medio de la noche, asustándose aún más cuando ve al espíritu de la monja rezando en su habitación. Pero antes de que pueda averiguar algo, el espíritu se transforma en Victoria, y básicamente le muestra cómo quiso aprender a volar. Hasta que Irene escucha la voz de su amiga llamándola, así que sale a buscarla hasta la habitación que vimos al principio, donde usa la llave que tenía el cadáver de Victoria para entrar, encontrándose con la monja malvada. Y aunque intenta huir, Balak se lo impide varias veces, pero como es la protagonista, llega su amiga para salvarla y le dice que recen juntas para intentar sobrellevar la situación. Burke logra llegar a la parte interna de la capilla, donde empieza a tener visiones de Daniel intentando matarlo junto con la monja, y el hombre sale corriendo hasta la puerta de entregas, pero es distraído por una campana antes de salir y es atacado por el demonio, hasta que el poder del guión salva al pobre padecito. Cuando Irene llega a la capilla encuentra a otra hermana rezando, y son interrumpidas por un ejército de monjas que le pide que rece con ella sin importar lo que escuchen. Pero la chica se da cuenta de que será algo difícil, ya que el demonio va deshaciéndose de cada una de sus compañeras. El demonio comienza a lastimar a la chica rasguñándole la espalda, pero al escuchar la voz de sus compañeros decide dejar eso y sale a buscarlos para explicarles lo que pasó. Al hacer esto, Irene se da cuenta de que siempre estuvo sola y de que el cadáver de Oana llevaba mucho tiempo ahí. Yo no entiendo nada. Balak ataca al padre usando el cadáver mientras el francés intenta contenerlo. Burke intenta deshacerse del demonio mientras Irene le echa porras desde atrás, pero el cuerpo empieza a incendiarse así que el francés le pega un tiro. Irene deduce que el demonio no puede salir del lugar sin poseer un cuerpo, siendo así como descubre que la hermana Victoria no se suicidó, sino que se sacrificó para evitar que el demonio se llevara su alma.
Irene y el francés curan las heridas del padre, mientras planean buscar la reliquia con la sangre de Cristo en las catacumbas y usarla para terminar con el problema. Pero como la chica cree que tienen todo el tiempo del mundo, decide que es buena idea hacer sus votos y convertirse en monja en ese momento. Luego de esto, los tres llegan a las catacumbas, y el padre descifra que la frase de "La Virgen María muestra el lugar" era para indicarle dónde estaba la entrada a través de un rayo de luz que reflejaba su mano. ¡No inventes! El padre le da la reliquia a la chica y empiezan a buscar el portal, pero el demonio se las ingenia para que dejen sola a Irene para seguirla y atacarla. La chica logra escapar de puro milagro y enciende una vela, dándose cuenta de que terminó en medio de un círculo de invocación rodeado de muchas velas y es atacada. El francés y Burke siguen buscando, pero el padre es atacado por el demonio hasta que enciende una cruz de fuego y sale corriendo. Pero el francés es engañado y asustado por Balak, quien le muestra que Irene está en el centro del círculo. ¿Viste eso? ¡Qué control! Aunque todo parecía perdido, el francés logra sacar a Balak del cuerpo de Irene utilizando la reliquia, pero termina rápidamente con él y manda lejos a la monja, mientras el padre Burke es atacado. Balak vuelve a ir tras la chica, pero ella logra salvarse escupiendo la sangre de Cristo al demonio. El francés aprovecha la situación para darle respiración a Irene y logra salvarle la vida, y le revela que su verdadero nombre es Maurice. Después de la batalla, Irene reza por las monjas que murieron, y Maurice le cuenta que se hará agricultor, pero la cruz invertida detrás de su cabeza nos deja ver que eso no durará mucho. Que Dios se apiade de nosotros. Y así termina la película. Mucha gente piensa que esta película es mala, pero debo confesar que tiene lo suyo, y obviamente al ser parte del universo del Conjuro debes verla si quieres saber toda la historia. Por lo pronto vamos a continuar con la segunda parte, La Monja 2. Balak está de regreso con una nueva película propia, donde se plantea conocer un poco más de sus aventuras antes de luchar contra los Warren. Esta cinta se sitúa 4 años después de la primera película, y 1 año después de Annabelle 2. Veamos qué tal está esta historia y si Balak nuevamente hizo de las suyas. Así que dicho esto, empecemos. La película comienza en el año de 1956 en la ciudad de Tarascon, Francia, donde este niño llamado Jack llega a la iglesia para ayudar a la preparación de la misa. Luego de la reunión, el niño escucha ruidos en el sótano al mismo tiempo que la botella del vino explota. El padre sale para intentar ahuyentar al intruso, advirtiéndole que está en la casa de Dios y que nadie puede dañarlos. Pero Balak hace servir el agua bendita, apaga todas las velas y luego le prende fuego al sacerdote frente al niño, mientras vemos que Balak vive dentro de Maurice. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Tiempo después vemos a la hermana Irene llevar su vida cotidiana, donde una superiora le pide que hable con la hermana Debra porque no quiere hacer sus obligaciones, y como la chica sabe que no sirve de nada regañarla, decide hablar con ella. Debra le confiesa que no quería ser monja, y el motivo por el que no quiere confesarse es porque al final de cuentas no tiene nada de qué arrepentirse, más que de estar ahí. Después de hablar con ella, Irene escucha los rumores de lo que pasó en la primera película, contando que al padrecito que ayudó al final lo ascendieron a obispo, mientras que ya no se supo nada de la monja que ayudó a vencer el mal. Las chicas asumen que esa monja se volvió loca y el Vaticano la encerró, algo que no le hace mucha gracia a Irene. Por otro lado, Maurice había entrado a trabajar en un internado como sirviente, donde un grupo de niñas se dedican a hacerle bromas pesadas y a ponerse castrosas con él, pero al menos logró hacerse amigas de una mujer llamada Kate y su hija llamada Sophie. Como parte de sus tareas, una de las chicas sale a dar un recorrido, y aunque en un principio no abrían la puerta, se abre sola. Así que la chica aprovecha para poner todo en su lugar a pesar de las bromas de sus amigas, y ya cuando estaba retirándose escucha un sonido que la lleva a investigar dentro de la casa, encontrando al francés poseído, y luego... La niña intenta escapar, pero el demonio cierra las puertas y acaba con ella. En la noche, Irene prepara todo para irse a dormir teniendo un sueño en el que la Madre Superiora la guía hacia una sala, donde se encuentra Maurice pidiéndole que la salve, y luego se convierte en Balak. Al día siguiente, un obispo visita a la hermana para contarle que en toda Europa han estado matando a personal de la iglesia, y el orden de los asesinatos forman un camino hasta la antigua abadía de la película anterior, dejando en claro que nunca encerraron al demonio. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Irene les aclara que eso es imposible y ofrece el testimonio del padre Burke, pero ellos mencionan que el padre murió hace tiempo por cólera, y ella es la única que puede derrotar al demonio. Y su misión será seguir el rastro y averiguar qué es lo que quiere, para así impedirlo y poder derrotarlo. La monjita les dice que no quiere hacerlo, pero como son órdenes del Vaticano, tiene que hacer lo que le dicen. El viaje inicia y Debra se cuela en el tren para acompañar a Irene a esta aventura, contando que no cree nada de lo de la profecía desde que murió su madre, y su viaje puede ser una oportunidad para recuperar la fe. Por otro lado, las chicas mayores acorralan a Sophie fingiendo disculparse por lo de antes, y guían a la pequeña hasta una capilla abandonada para jugar al desafío del diablo. El juego consiste en una prueba de valor en el que debes mirar un vitral con una cabra, y si esperas lo suficiente e iluminas el lugar correcto, los ojos de la cabra se iluminan dando la ilusión de mirar al diablo a los ojos. Y recuerda esto para más adelante. ¡Oblígame, perro! La historia convence a la niña y mira los ojos de la cabra, mientras que las demás chicas aprovechan para dejarla encerrada en la capilla. Y como la niña se puso en riesgo ella sola, Valak aprovecha para intentar atacarla, pero es salvada por Maurice en el último segundo. Irene llega al monasterio de Tarascon, donde la gente dejó de asistir al asumir que el demonio maldijo el lugar, lo que sirve para que Irene pueda investigar sin que la interrumpan. Pero mientras revisaba, un niño cruza el pasillo y le entrega un rosario como protección, y luego desaparece. La hermana la lleva a una habitación con el cuadro de Santa Lucía, la patrona de los ciegos, conocida porque los paganos intentaron quemarla viva, pero Dios recompensó su fe haciendo que las llamas no pudieran tocarla. Pero como las protecciones del Señor solo funcionan cuando le convienen, dejó que los paganos le sacaran los ojos y la mataron. Y también recuerda esto para más adelante. ¡No mames, otra vez! La hermana les cuenta que Jake fue el único testigo del asado del padre, pero luego de eso su madre le prohibió hablar sobre lo que pasó. Y el otro testigo fue un ayudante que se limitaba a viajar por el mundo desde que abandonó Rumania, y se fue la noche en la que pasó eso. Sospechoso, ¿no les parece? Todo esto hace recordar a Irene la mañana en que se despidió de Maurice, justo cuando este compró un boleto para irse a Hungría, agradeciéndole por salvar su vida y dándole unas semillas de tomate por si decidía poner una granja. Irene une todos los puntos y asume que Valak usó a Maurice para mantenerse en el mundo, y ahora lo está utilizando para matar a la gente de la iglesia sin que nadie sospeche. Por otro lado, Sophie comienza a seguir la voz de su madre hasta llegar a la parte alta del internado, donde la suerte vuelve a salvar a la niña cuando Kate abre las puertas y el demonio decide irse para que no haya testigos. Las chicas van a un hotel donde supuestamente hicieron reservaciones, pero cuando le preguntan al sujeto, el hombre dice que no hay nada. Debra le pide a Irene que la espere afuera mientras que ella arreglará las cosas. Afuera del hotel, la hermana Irene se encuentra con Jack y el pequeño le dice que el rosario que le dieron era del padre que murió. Pero antes de poder contar algo más, corre con sus amigos y desaparece. Irene intenta seguirlo, pero lo pierde en un callejón, donde es guiada hasta un puesto de revistas donde las hojas se mueven solas hasta revelar una imagen similar a Valak. Y luego... En eso Irene tiene una visión donde le sacan los ojos a una joven de túnica azul y luego esa silueta le entrega un orbe a la chica. De vuelta en el internado, la directora hacía sus oraciones hasta que un ruido la lleva a investigar el lugar, encontrándose a Maurice sonámbulo e intentando abrir la capilla abandonada. La mujer lo saca de su trance y le ordena que vuelva a su habitación, y como el pobre estaba asustado decide obedecerla. Las cosas parecían terminar ahí, pero la directora escucha la voz de su hijo muerto, así que empieza a investigar y es guiada hasta una falsa imagen de su hijo hecha por Valak. Y luego... A la mañana siguiente la hermana Irene despierta y le cuenta a Debra que el demonio busca una reliquia sagrada y que está usando a Maurice para ir a los lugares donde cree que puede estar. Debra le cuenta que Jack volvió a buscar a la hermana Irene, pero como estaba inconsciente le dejó un rosario con un símbolo. Mientras tanto, Kate encuentra el cuerpo de la directora, y como la niña también lo vio, sale huyendo a su lugar seguro que es el campanario, donde Maurice la encuentra y aprovecha para consolarla. En la noche, Irene usa sus contactos para ir a los registros católicos de Francia para poder investigar el significado del símbolo del collar. Las chicas descubren que ese es el símbolo de Santa Lucía, y todas las últimas víctimas de Valak tendrían que ser sus descendientes. Esta información le hace pensar que Valak está en busca de los ojos de Santa Lucía,
Y es que luego de que acabaran con ella, su familia tuvo que huir de su nación para no ser perseguida, esparciendo su sangre por el mundo y protegiendo la reliquia. El motivo por el que Balak desea los ojos es porque son una reliquia cargada de poder divino, y como el demonio quedó debilitado cuando Dios lo arrojó al infierno, y más aún tras su anterior combate, Balak quiere maldecir esa reliquia para que sus poderes aumenten. El bibliotecario dice que esos ojos pueden ser la clave para que Balak recupere sus poderes, pero si una persona pura los utiliza, podría ser la clave para anular lo que queda de sus poderes, funcionando de la misma forma que la sangre de Cristo en la película anterior. Así que la misión ahora es encontrar los dichosos ojos antes que el demonio. Casualmente el bibliotecario les cuenta que la reliquia fue sepultada en el monasterio de Santa María, y años después se convirtió en el internado donde ahora está Maurice. El mundo es pequeño. Irene le confiesa a Debra que su hermana le decía que Dios le daba visiones, pero como su padre no era creyente la terminaron encerrando en un manicomio, siendo también ese el motivo por el que en la primera película no estaba del todo segura de su fe. En la noche Maurice les prepara una cena a Kate y a su hija, pero el bello momento se acaba cuando el flaco comienza a perder el control de su cuerpo, al mismo tiempo que Balak se manifiesta en una pintura. Maurice sabe que las chicas corren peligro y trata de sacarlas de ahí, y convenientemente se cruza con las hermanas, quienes le revelan la verdad sobre todo lo que está pasando. No es cierto. Diles que no es cierto. En ese momento el demonio toma el control de su cuerpo para buscar la reliquia, y Irene intenta detenerlo, pero ni ella ni Debra pueden con él. Así que Irene lanza una plegaria que lo distrae lo suficiente para que Debra lo noquee y luego lo encadenan. Kate y Sophie guían a las monjas a la capilla, donde la niña les cuenta la historia sobre el vitral de la cabra, y recordando cómo encontraron la reliquia en la película pasada, usan la luz para que los ojos de la cabra brillen y así logran encontrar una pequeña bóveda donde tenían guardada la reliquia. Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil. Balak despierta a Maurice para que se libere, mientras que las chicas se encargan de desenterrar la reliquia. Pero como Maurice también tenía una cuenta pendiente, le pide tiempo al demonio para ir por las chicas que molestaban a Sophie, quienes escuchan un ruido y se cruzan con Debra, y todas juntas ven a Balak en forma de cabra. Debra reúne a todas las niñas en la alcoba, pero en eso una fuerza invisible comienza a atacar a las chicas, mientras que Maurice aparece para atacar a las demás, haciendo que Irene deje caer los ojos y que Sophie los agarre y salga corriendo de ahí. Balak toma la forma de la directora de la escuela y se pone a asustar a Debra y a las niñas, mientras que Maurice sigue a la niña hasta el campanario para intentar manipularla, y justo cuando la iba a atacar, la reliquia reacciona gracias a que la llevaba Sophie, lastimando a Maurice y dándole la oportunidad de correr a la pequeña, mientras que Balak comienza a derrumbar la capilla para detenerla. Por suerte la niña consigue refugiarse y logra escapar, mientras que Debra intenta evacuar a las niñas. Sophie encuentra a Irene y le entrega los ojos, y la chica los usa para intentar exorcizar al demonio, pero como no dijo su verdadero nombre y como Irene le tenía aprecio a Maurice, el exorcismo no sirve de nada, y Balak consigue los ojos de Santa Lucía. Que Dios se apiade de nosotros. Balak ya no necesita a Maurice y se crea un nuevo cuerpo, con el que empieza a atormentar a todos en el edificio, hiriendo de gravedad a una de las niñas. Pero cuando estaba a punto de quemar a Irene, la chica recuerda a su madre y también su pasado, descubriendo que ella es la última descendiente de Santa María y gracias a esto es inmune a las llamas, haciendo que Debra vuelva a creer en los milagros. Balak decide usar a Maurice para vengarse y acabar con todos, y como es demasiado poderoso deciden comenzar a orar para convertir en vino derramado en la sangre de Cristo, salpicando a todos con él y usándolo para volver a derrotar a Balak. A la mañana siguiente Maurice va a revisar su planteo de tomates, dando a entender que decidió quedarse ahí para vivir con Kate y con Sophie, mientras que la hermana Irene decide continuar con su vocación para alejar el mal. Pero parece que no lo hace muy bien porque al final de los créditos los Warren reciben una llamada del Vaticano para tratar el caso del que se hace referencia en la primera película del Conjuro. Bien, yo lo voy a hacer. Y así termina la película. A muchas personas se les hacen aburridas las películas del Conjuro, pero debo decir que en lo personal me gustan y quizás haga un video sobre todas las entregas del universo del Conjuro. ¡Uy, me encantaría! Por lo pronto puedes ver otros videos interesantes que tengo en el canal. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, den like, compartan el video.
Díganme qué películas quieren que resuma. Como saben, aquí tengo muchos. Voy a subir también en diciembre películas de Navidad. Y en enero a lo mejor subo fanfic ya saben, voy a hacer la historia de una historia de Byakuya, de Recero, no sé si la conocen, pero ahí está.